Bien, vamos. Bien, gente, vamos a empezar entonces a trabajar y vamos a ver la última parte del paradigma lógico. Entonces, ¿qué vamos a hacer la clase de hoy? Primero, vamos a ver como un breve repaso de los conceptos importantes que vimos en la parte 2, bien, que básicamente la clase pasada, chicos, nosotros nos enfocamos en, en la búsqueda de soluciones en Prolog, bien, aprendimos algunos predicados que ayudaban a optimizar ese proceso de búsqueda, y hoy vamos a ver el tema de recursión y el tema de listas. Bien, el tema de listas, explico para que no me lo sepan, el tema de listas sí se evalúa en los parciales, hoy vamos a aprender ciertos predicados, yo les voy a decir uno que vamos a ver puntualmente y lo van a aprender, si salen de acá, lo tienen que aprender, sí o sí lo toman en el parcial, sí. Esto no es secreto, no es nada, siempre se toma uno de los predicados de acá segurísimo, uno de los puntos. Y después hay otros predicados más, pero esos predicados que ya tiene el Prolog, uno los usa en forma directa, simplemente tiene que saber para qué sirve ese predicado y opera con listas. Es muy seguro que hay uno de esos predicados que seguro va y alguno de los otros que veamos también, en el cual esos predicados para poder gestionar las listas en Prolog no es necesario usar recursión. Ahora bien, eventualmente se puede usar claramente también gestionar una lista usando en términos o reglas recursivas. Vamos a ver cómo es el funcionamiento, que es como en realidad en cualquier otro lado, pero acá lo que hay que atender es la sintaxis del lenguaje sobre todo. Lo que sí, chicos, en el parcial no entra recursión con listas. Bien. Lo que sí va a entrar seguramente es listas con los predicados que hoy veamos y vamos a ir viendo algún par de ejemplos. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es el bloque 1? Como les decía, es un repaso de lo que hemos visto en la clase pasada. Yo les había comentado que, como las cuestiones o el tema de bastante peso que vimos en la parte 2, es el tema de búsqueda de soluciones en Prolog. Yo siempre les dije, cuando en realidad tenemos un programa en Prolog y el usuario realiza uno o más preguntas sobre ese programa, el Prolog o el lenguaje básicamente es el que se encarga o tiene básicamente definido un mecanismo que permite dar una solución al usuario. ¿Qué sucede? Uno, mayormente les decía, cuando implementamos en otros lenguajes de programación, en el mismo código teníamos este proceso en cómo en realidad las entradas de tu programa se transformaban en lo que eran las salidas. Ahora bien, que en realidad esa salida es lo que finalmente el usuario está viendo. ¿Qué sucede acá? Las soluciones que te da el Prolog, básicamente, la mecánica de cómo va a buscar y cómo va a informar, la tiene internamente el Prolog, y uno de los elementos en donde está este algoritmo es el motor de inferencia. El motor de inferencia, recuerden que si bien es algo que para nosotros no es algo tangible, está por detrás en el lenguaje, y claramente es el responsable de encontrar una o más soluciones, ¿bien? Con lo cual, yo digo, está bien, el algoritmo no lo tengo explícito ni el programador tiene la responsabilidad de codificarlo, pero sí, claramente, alguien lo tiene que hacer. Y ese alguien, básicamente, es un algoritmo que ya está implementado y que ya está definido en ese motor de inferencia. ¿Qué sucede? Ese proceso de búsqueda de solución, que está todo plasmado dentro del motor de inferencia, implementa un principio de resolución, que es el propuesto por Robinson. Y dentro de ese principio de resolución, básicamente se conjugan dos engranajes, básicamente, para poder dar una solución al usuario. Por un lado, en primera instancia, se da el proceso de unificación, ¿bien? Y como un segundo paso, lo que después entra en juego es el algoritmo de backtracking. Está definido, es un algoritmo que fue específicamente no dije nada porque se me cortó. El backtracking, les decía, es un algoritmo que está ya definido, ¿bien? Y que básicamente no es algo que el Prolog implementó propiamente para encontrar su propia solución, no es algo exclusivo del lenguaje, sino que algo que se tomó de un algoritmo que busca soluciones. Ahora bien, ese algoritmo que tiene de ventaja, que cuando se ejecuta claramente, si yo tengo que brindar una solución al usuario y esa solución existe, que significa que está en los hechos de ese programa,
Prolog va a tener siempre la capacidad de dar respuesta. Ahora bien, la parte más delgada o la limitación que tiene el algoritmo, justamente, chicos, es el tema del procesamiento, el tiempo sobre todo. Vuelvo a reiterar, en nuestros programas, lo que nosotros venimos implementando, en realidad es poquito, los hechos son en realidad no tanto, pero quizá cuando el Prolog tenga que empezar a hacer o examinar un conjunto de hechos que son bastante significativos, el tiempo para encontrar una solución, básicamente ahí sí influye. Entonces, el backtracking básicamente es el algoritmo para poder de alguna manera sortear esas limitaciones. Habíamos visto dos predicados. Uno de esos predicados, básicamente, lo que permite es agilizar el tiempo de búsqueda. Es decir, en muchas situaciones es probable que yo necesite que el usuario informarle una única solución. Y ese proceso de backtracking que se detenga en algún momento. Y otro predicado que también vimos, que es muy interesante, fíjense que el backtracking, por defecto, ¿qué hace? Cada vez que yo hago una pregunta, un programa en Prolog, obliga a que el usuario haga una combinación de teclas, para que, por ejemplo, punto y coma, en este caso, que es otra variante, para reanudar el proceso de búsqueda. Es decir, fíjense por acá, si yo estoy invocando una regla en particular, y esa regla en realidad me da como resultado, por ejemplo, 3 soluciones posibles, fíjense que acá, cada vez que encuentro una solución al Prolog, en realidad es como que el cursor se detuvo ahí, pero básicamente no me lista todo de golpe. Entonces, el usuario, ¿qué tiene que hacer? Por ejemplo, en este caso, colocar punto y coma, y lo que hace, de alguna manera, te va a brindar una solución nueva. ¿Y eso qué implicó? Cuando yo hice el punto y coma, lo que implicó que reanudó el proceso de búsqueda, y ahí te dio el resultado. Después acá colocas punto y coma, hay otra, ya está como titulando, ahí es el cursor, así que pasa, bueno, ahí se detuvo. Esa es la manera por defecto, en realidad, como el backtracking funciona. Cuando encuentra un caminito que es verdadero, lo muestra, pero ahí se detiene. Entonces, la idea es volver a reanudarlo. Entonces, de esta manera, ahí te va a listar todas las soluciones posibles. ¿Qué sucede? Esta forma de poder listar la solución, quizá para algunos usuarios no es tan cómoda. Entonces, la idea es encontrar alguna alternativa que de alguna manera subsane esa limitación del backtracking y diga, bueno, lístame todo de golpe. Bárbaro. Existe algo que claramente tenemos, que es el predicado fail, que lo que hace, recuerden que cuando ustedes activaban una regla, y si aplicaban el fail en el cuerpo de una regla, lo que hacía era te listaba todas las soluciones de golpe. ¿Eso qué implica? El predicado fail, chicos, lo que hace es que el proceso de backtracking nunca se detenga. Es decir, así como por defecto, cada vez que encuentra una solución verdadera se detiene y vos lo tenés que reanudar, eventualmente, si no querés que ese proceso de backtracking se detenga y siga hasta el final, con fail, vos podés lograr ese efecto. Vuelvo a reiterar, el breakout fail, qué sé yo, no es algo como tan indispensable de usarlo, porque si realmente me es incómodo, molesto, ir reanudando el proceso de búsqueda, podría considerarlo como una alternativa a tener el cuerpo de la regla. Ahora bien, el corte, como predicado que permite optimizar el proceso de backtracking, ¿alguien se acuerda para qué servía? El corte se usaba para encontrar la primera solución. Bien. ¿Y qué hacía Estefanía cuando encontraba la primera solución, el corte? La mostraba, Eh, y después, ¿qué sí, hacía con el backtracking? El la, co- backtracking, la cortaba, cortaba el proceso de backtracking. exactamente. Como dice ahí Estefanía, el corte, fíjense que es un predicado más, pero que tiene que estar claramente en el cuerpo de la regla, y si yo digo, bueno, si yo lo coloco, ¿cuándo lo tengo que colocar? ¿Lo tengo que colocar siempre? No. Ojo, vuelvo a reiterar, en los parciales suelen tomar el corte, pero en ningún lado te van a decir, che, mirá, en el cuerpo de la regla pone el corte. Si ahora en un enunciado te dicen, existe tal alumno que cumple tal condición, claramente ahí, uno, no tendría la necesidad de listar todos los alumnos que cumplen esa condición. Con que yo sepa que exista uno que cumple la condición, listo, ya está, ya sé que existe. O no existe o existe. Entonces, si el primero que existió se encontró, esa solución, como dice Estefanía, la va a mostrar. Pero ¿qué pasa con el proceso de backtracking? El proceso de backtracking, básicamente por defecto, sigue hasta el último. Sigue. El tema es el siguiente, yo no quiero que siga hasta el último, ¿por qué? Porque quiero optimizar, y justamente le estoy poniendo el corte para que no siga
examinando las otras ramitas porque para mí ya no es significativo. Yo tengo que saber que encontré el primero, el proceso busquetivo que se detenga. Pero si yo no le digo nada y no pongo el corte, el backtracking, por defecto, va a seguir. Cuando encuentre otra solución, probablemente también se va a detener, porque así funciona por defecto. Pero en realidad nunca se detiene. Al aplicar el corte, lo que hace es, el prólogo encuentra una primera solución, como dice la compañera, lo muestra, pero automáticamente lo que va a implicar que ese proceso de backtracking se va a detener. Es decir, de ahí para adelante no sigue examinando posibles caminitos, bueno, no me importa. ¿Y qué ganancia obtengo? Y bueno, claramente el tiempo que le va a llevar al prólogo en dar una respuesta al usuario, sensiblemente es mucho más corto. ¿Bien? Entonces ahí estoy ganando y estoy optimizándolo. El backtracking, por defecto, tiene como dos cuestiones que no están tan piolas. Esto de que cuando encuentra una solución, ahí se detiene, y si vos no lo reanudás, quedó ahí, ¿tá? Eso tenés que ir reanudándolo, y una vez que empezó, por más que vos lo reanudes, va a seguir hasta el final. ¿Cuándo vos podrías provocar que en realidad el backtracking en algún punto se detenga, el proceso de búsqueda y no siga examinando los otros caminos posibles? Buscando el corte. Es vuelvo a reiterar, ¿es siempre necesario usar el corte? No, todo depende de qué te pidan. Si te piden algo de ese estilo, o te dicen, che, mira, listame el primer alumno que cumpla tal cosa. Te dice el primero, te dicen todos. Entonces, si el primero, tenés que hacer la regla, tengas que hacer, y finalmente, como último de los argumentos, coloca el corte. La primera solución que encuentre de esto, ahí no me va a cortar el proceso de backtracking. Mostrame la solución, pero ya ahí se va a detener. ¿Bien? Entonces, esto es importante y está como muy así relacionado con backtracking, porque justamente estos dos predicados en Prolog surgen de alguna manera para sortear esas limitaciones que tiene el backtracking. ¿Bien? ¿Qué pasaría en el caso de que ese alumno funcione hasta el final? En ese caso sería tu peor caso, Francisco. Porque en realidad, suponete que si está el último, por más que pongas el corte, y va ahí hasta el final. Porque suponte que, voy a decir, qué sé yo, el alumno que tenga nota mayor a 9, por decirte algo. Entonces vos vas examinando todos los hechos, pero justo si das mala casualidad, justo lo que estabas buscando, ese hecho, está al último, el Prolog no le quedó otra que ir examinando todos los caminitos para llegar al último. Y justo el último, no estaba en cumplir esa condición. Ahí claramente, si vos tenés esa situación en particular y puntual, y no estás teniendo mucha ganancia con el corte. Pero suponiendo que es un caso muy puntual, que no siempre lo que vos estás buscando va a estar siempre en el último lugar en los hechos, puede ser que incluso el caso también donde sí ahorraría mucho tiempo, decir, che, ¿qué pasa si justo eso que estaba cumpliendo la condición estaba al inicio? Contra gané. En el caso justo que vos decís puntualmente, ahí no gano mucho, porque no me quedó otra que explorar todo hasta llegar ahí. Cuando encontré la primera solución, ahí cortó, pero bueno, no tenía mucho sentido, porque de ahí para abajo también no tenía mucho para seguir explorando, digamos. En donde ganás mucho es cuando generalmente esa solución, esa primera solución que vos estás encontrando, está adelante. Entonces te ahorras un montón de otros caminitos. Por eso dice que el predicado corte hace una poda corta los posibles caminos. Es decir, encontré una solución y de ahí para allá no examina más. El caso ese que vos planteas es un caso muy puntual que ahí no ganarías mucho en cuanto al tiempo, porque te va a llevar lo mismo, digamos. ¿Bien? En ese caso en particular. A todos. Claro, pero ahí, ojo, Francisco, ahí no, muchas veces no es lo que a mí me conviene mostrar. Suponte, yo me pongo lo que ustedes van a tomar. Si lo que te van a evaluar te dicen algo de si existe o no, por más que vos sepas que justo ese que cumple la condición hasta el final, si vos haces un análisis de los hechos, lograr, igualmente pone el corte. Por más que vos sepas que desde el punto de vista práctico, sabes que el tiempo de ejecución quizá va a ser lo mismo. Porque sabes que cuando lo encontraste de ahí para abajo no tenía más caminitos para seguir explorando. Igualmente colócalo, ¿bien? Entonces, si te dicen existe o no, no tendría sentido colocar un listado. ¿Estamos? Te piden eso. Y a lo sumo, si no hay, bueno, no me dará ninguna solución. Pero es con una que vos sepas que cumpla, ya sabes si eso es verdadero o es falso. ¿Bien? A no ser que explícitamente dirían listar todos los alumnos, es otra cosa. O sea, ahí el corte no debería estar, porque no necesitas mostrar una solución, necesitas mostrar todas, es decir, el proceso de backtracking tiene que hacer hasta el final la búsqueda. Si vos haces el corte, eso va a equivaler que el proceso de backtracking, con el primer caminito que considere que es verdadero, ahí lo va a cortar. Entonces, por eso, el corte es un predicado que es muy útil, ahorra en cuanto al tiempo que va a dar una respuesta, pero claramente no lo puede usar siempre, ¿bien?
depende de lo que me pida, ¿bien? Entonces, eso es importante. Si bien yo por ahí, cuando parciales no los mato, no bajo tanto puntos, si está la estructura, claro, de la regla, por lo menos lo que le pedía, pero algunos puntos se bajan por no haber utilizado el corte, ¿bien? Otra cosa que también vimos en la clase pasada fue el tema esto de que el Prolog también nos da la posibilidad de introducir objetos compuestos, ¿bien? ¿Qué sucede? Generalmente, uno cuando define los hechos de un programa en Prolog lo hace en forma, o en forma correcta en términos de predicados. Esto yo tengo el predicado persona, y fíjense que acá esto tiene 3 argumentos, o es de herida 3. Esa persona es Juan, el apellido Pérez, y este supongamos que es su DNI, ¿bien? Este otro predicado cursa, digo que el estudiante es Juan, punto 2K6, paradigma, y el ciclo en el cual está cursando. ¿Qué particularidad tienen los predicados compuestos u objetos compuestos, como también se llaman? Fíjense que ustedes en un predicado simple, como el que teníamos hasta la semana pasada, uno de sus argumentos, por ejemplo, este, desde acá a acá, yo estoy teniendo la misma forma de otro. Es decir, un predicado funtor y a su vez una cantidad de argumentos. Yo diría, y esto de introducir objetos compuestos, ¿qué ventajas me da a la hora de programar? Y mira, como esto en primera instancia se usa o se implementa cuando vos definís los hechos de un programa, te da la posibilidad de que vos lo que plasmes ahí, la información de esos hechos, sea lo más detallada posible. Con lo cual, yo te estoy diciendo, mira, el código del comprador, el código 12, y el cuadro que adquirió, fíjense que acá tengo un predicado cuadro, todos los argumentos están relacionados en realidad con el cuadro. Entonces yo estoy diciendo, el código de ese cuadro, quién fue el escritor, el autor de ese cuadro, y cuál es el tipo de técnica usada para poder hacer ese cuadro. Entonces fíjense que en un mismo hecho estoy plasmando mucha información que es muy detallada. Yo diría, ¿y esto es útil? Sí, es recontra útil. Porque se supone que la primera sección de Prolog yo debería de alguna manera definir todo lo que conozco ese dominio. Y mientras más información detallada tengo, mucho mejor va a ser porque muchas más cuestiones voy a poder indagar sobre ese dominio. Entonces es muy habitual en los hechos, yo puedo tener acá como argumento algo de este estilo. Algo que tenga un predicado y a su vez tenga uno o más argumentos. En este caso tendría 3. ¿Bien? Esto es un poco lo que nosotros vimos en la clase pasada. Pasamos en la búsqueda de soluciones, vimos el algoritmo de backtracking, que el nombre que realmente tiene, qué limitaciones tiene, cómo podemos de alguna manera subsanar, y esto de la posibilidad de introducir objetos compuestos. ¿Qué vamos a ver hoy de nuevo y qué es objeto de estudio de esta semana? El tema de listas. Bueno, las listas ya las conocemos, ya las tenemos con Python, también con funcional, pero también en Prolog es una estructura de datos más válida que puede utilizar este lenguaje. Acá hay que ver ciertas cuestiones, en realidad a ver si hay similitudes o diferencias, como en realidad conceptualizan a una lista. La idea es que una lista, gente, es una estructura de datos más, como ya todo el mundo conoce. La idea es que yo acá voy a poder ir almacenando elementos, ¿bien? Y fíjense que en este caso concreto, todos los elementos que yo almaceno en una lista tienen que ser del mismo tipo. Bien, es decir, que si yo tengo una lista en Prolog donde almaceno valores numéricos, mi primer lugar es número, todo lo que le sigue, todo lo que yo debería almacenar debe ser del mismo tipo. Lo mismo que si quiero almacenar cadenas, pues se supone que todos los elementos van a ser también de tipo cadena. Acá la manera de implementar o de definir en términos generales en una lista es apertura y cierre de corte, y los elementos que guardando los puedo separando por todo. ¿Bien? Puede ser una lista de cadenas o una lista de números. Ahora bien, como después en el bloque 3 vamos a ver recursión, también acá cabe la posibilidad que yo pueda referir una lista en términos recursivos. Y acá se repite conceptos que hemos visto con funcional. Fíjense que acá la lista tiene una cabecera o cabeza, que es el primer elemento de esa lista, y también tiene el resto o cola, que es el segundo elemento en adelante. Todo lo que está de acá para allá es también conceptualmente otra listita que tiene todos los elementos, excluyendo el primero. Entonces uno dice, bueno, si yo tengo que definir una lista en términos recursivos, ¿cómo podría hacerlo?
Nunca perder de vista que siempre corchetes, apertura y cierre vacío, eso está conceptualizando una lista vacía. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué cosas cambian? Y acá los empiezan a hacer los mismos volúmenes entre lo que es el funcional y lo que estamos viendo ahora con los. Si bien esto lo comparten, porque en realidad también tienen la misma cuestión de poder referir de manera recursiva en esto de cabeza y cola, es lo mismo, pero sí sintácticamente cambian algunas cosas. Fíjense que acá para poder referir a la notación recursiva de listas en Prolog, tenemos lo siguiente. Corchete, esto hace referencia X a la cabeza de la lista, que es un valor atómico. Appline, quiero decir, una separación, o sea, de palabras, entre lo que es la cabeza y lo que es la cola, ¿bien? Y fíjense que XS sería la cola, de acá para acá. Les hago una pregunta a ver si se acuerdan. ¿Qué diferencias en esta forma de definir lista en Prolog y cómo era antes en funcional? ¿En dónde en realidad hay diferencias? Bueno, en el caso de la funcional era en minúscula, tanto X como XS, y Bien. estaban separados por 2 puntos. Bien. Y otra cosa que también es interesante para ir recordando que se empiezan a hacer estos lindos líos, ¿está? Ahí se los puse en el chat. Fíjense que la notación de lista, que también esto de cabeza y cola es lo mismo que acá, pero fíjense que en funcional era con paréntesis, apertura y cierre, como dice Estefanía, tanto cabeza y cola en minúscula, sintácticamente tiene que ser así, y el simbolito que dividía como lógicamente la cabeza y la cola, eran los 2 puntos. Mientras que acá es el signo de Papline. Y fíjense que acá la lista tiene paréntesis, apertura y cierre, mientras que en Prolog tiene corchetes. ¿Vamos? Esas son como las diferencias grandes, si bien, vuelvo a reiterar, la estructura es la misma de cabeza y cola, pero sintácticamente la forma de denotar tiene algunos cambios. ¿Bien? Ahora bien, si nosotros nos fijamos en esta alternativa recursiva, que es algo que también ya lo han aplicado en Prolog, la idea es esta. Siempre una listita, si uno la ve o la conceptualiza como que en realidad está refiriendo en términos recursivos, yo digo, mira, esa listita tiene seguramente una cabeza y una cola. A su vez, la cola, ¿saben? Bien, y siempre es una lista que tiene un término menos. ¿Por qué? Porque la cabeza está de este lado. Y la cola tiene del segundo elemento en adelante. Entonces, si yo generalmente acá tengo la cola, que es una lista, fíjense que esa listita a su vez tiene una cabeza, que es el primer elemento, y tiene una cola, que es el segundo elemento en adelante. Esto, que también vuelvo a reiterar, es una listita, tiene su cabeza y tiene su cola. Fíjense que en algún momento, en este proceso recursivo, la cola va a llegar al caso de la lista vacía. ¿Por qué? Porque cada vez que yo llamo de manera recursiva, la cola va teniendo siempre un elemento menos. ¿Bien? Esa cola, ese elemento menos, el elemento que en realidad representa la cabeza de la lista. Es decir, que lo esperable es que en algún momento esa cola llegue al caso de la lista vacía. ¿Bien? Eso sería lo deseable cuando nosotros planteamos algo en términos recursivos. ¿Bien? Si ustedes se fijan, hay muchas cuestiones que son simples en cuanto a conceptualmente cómo es una lista. Bien, eso es muy similar. Lo que sí, vuelvo a reiterar, lo que está cambiando acá concretamente es cómo es la notación cuando esa listita está en términos recursivos. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué sucede con las listas concretamente? Yo podría estar utilizando una lista, por ejemplo, como parte del argumento de un predicado. Sí. Y de hecho, van a ver que probablemente en los parciales, algunos de los predicados que ustedes tengan o estén definidos, algunos de los argumentos capaz que hay una lista. ¿Y cómo la debería interpretar? Si es una lista, y fíjense que en este caso no la estamos, de alguna manera, no estamos utilizando recursión por el momento. Pero yo podría decir, yo tengo el predicado cursa, yo estoy diciendo en realidad que Juan está cursando, pero como segundo momento veo que en realidad acá tengo una lista. Y en realidad, ¿cómo debería ser la interpretación de esto? En realidad, ese alumno, Juan, está cursando, y acá yo estoy teniendo un listado de las materias que está cursando en este ciclo lectivo. ¿Bien? Y fíjense acá que para cada estudiante que es diferente, su lista va a ser variable. ¿Bien? Juan está cursando estas 3 materias, mientras que Ana está cursando matemáticas, por ejemplo, arte, que no está cursando Juan, e historia.
Entonces, tranquilamente, yo como un argumento más de un predicado podría explicitar el tema de una lista, claramente. Entonces uno, fíjense que en este caso no hay ninguna anotación recursiva, simplemente la anotación general, apertura y cierre de corchete y todos los elementos separados por coma. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo es el proceso de unificación en una lista, ya sea tanto si aplico la anotación general y la anotación recursiva? La cuestión es así, si yo tengo una listita, estoy refiriéndola de esta manera, estoy refiriendo una listita en términos generales, donde no tengo esto de cabeza y cola, ¿bien? Entonces, si yo necesito que se dé el proceso de unificación en una lista de esta forma, del lado derecho, yo debería tener una lista que coincida la cantidad de elementos que tengo del lado izquierdo. Es decir, si yo me fijo en esta listita de acá, esta lista tiene 3 valores. Bárbaro. Bien, entonces, yo del lado derecho, para que el proceso de unificación sea exitoso, debería tener del lado derecho una lista que coincida con la cantidad de elementos que tengo de este lado. Entonces, acá lo esperable, para que el proceso de unificación sea exitoso, tendría que ser 3 lugares. Entonces yo digo, el 5 va a unificar con X, el 20 va a unificar con Y, y el 15 va a unificar con Z. Pero fíjense qué sucedería en caso de que la unificación no se da de manera exitosa y también problemas en realidad. ¿Qué pasa si yo tuviese una listita de esta forma, como vimos recién, numeré, tengo 3 valores, y qué sucede cuando del lado derecho de la asignación estoy teniendo una lista con menos elementos de lo que tengo acá, o que también puede pasar, ¿qué pasa cuando tengo más? No coinciden, como en este caso que era 3 y acá 3, acá la unificación se ve bárbara. Pero ¿qué pasa acá? En este caso no se puede unificar debido a que no coincide la cantidad de argumentos que tengo acá con las que tengo acá. Entonces, si yo tengo que hacer un proceso de unificación y estoy refiriendo una listita en términos generales, la cantidad de argumentos que hay acá tiene que coincidir con la cantidad de argumentos que está del lado derecho. Entonces ahí sí se va a dar unificación, cosa que en esto no, porque fíjense que acá tengo 3 y acá tengo 2. ¿Bien? Uno dice, bueno, ese proceso de unificación también podría darse en el caso que yo refiero una lista por su notación recursiva. Bien. Entonces, si yo tengo algo de ese estilo, que también menos problema, porque fíjense que este caso es la cabeza y este es la cola. Y del lado derecho tengo una lista de este estilo, que es por una notación general. Y uno dice, bueno, ¿cómo se da acá el proceso de unificación? La primera pregunta es, ¿se puede dar? ¿Se da? Sí, se da. Se da de forma exitosa. ¿Cómo se da? Bien, primero, este primer elemento, yo sé que es un elemento de tipo simple, no es una lista ni nada. Esto que está acá se unifica con X. Estos dos van a unificar con Y. ¿Por qué? Porque estos son la cola. Entonces, ese primer elemento se unifica con X, que es la cabeza, y del segundo elemento en adelante va a unificar con Y, que sería una lista más sencilla, con los elementos excluyendo la cabeza. ¿Bien? Ahora vamos a ver por acá. A ver, entonces la lista de me quedan con todos los mismos elementos. Yo lo voy a probar. Porque hay algunos elementos, Ignacio, ahora lo pruebo porque ahora les estoy mostrando un ejemplo. Denme un segundito, lo voy a anotar acá para que hagamos el ejemplo. Creía que sí, porque si es string tiene que ser con comillas dobles. Pero no sé, a ver si esto lo estoy tomando, porque puede ser que me haya equivocado ahí en el sistema, no se lo puedo. Ahora como tenemos que hacer un ejemplo, se los muestro. Y lo sacamos luego, ¿bien? Y ahora, y si la cola fuese vacía, ¿significa? Sí, eso sí que me pregunta Gastón. En realidad si fuese un elemento, solo lo que hace es, el primer elemento unifica con la cabeza y el I sería la lista vacía. Unifica con la lista vacía, porque no tiene ningún otro elemento más. ¿Bien? En ese caso sí, el proceso de unificación también es exitoso. Fíjense que este caso, cuando unifica, en el caso que vos referís a una notación recursiva, es más flexible, porque hay cosas que van, un elemento va a la cabeza y todo lo demás va a la cola. Acá cuando vos referís a una lista que tiene una notación más general, fíjate que ahí sí o sí, del lado derecho tiene que coincidir la cantidad de argumentos que vos tenés. Claramente, si no coinciden, se va a ver. ¿Bien? Ahora, esto es lo importante. Fíjense que acá
Esto es lo que generalmente les evalúan de listas en el primer parcial, en el segundo parcial, ¿bien? Uno dirá, pero uno tiene ciertos predicados para poder gestionar listas sin necesidad de utilizar el caminito de la recursión, ¿bien? La recursión es una alternativa más, pero también tenemos, o el prolog me da otros predicados que permiten de alguna manera gestionar o averiguar ciertas cosas con las listas. La pregunta es, ¿son todos los que están acá? No, hay muchos más, pero yo digo los que usamos y los que eventualmente ustedes pueden hacer de utilidad de la parte del práctico. Acá, fíjense, esta firmina, chicos, es la misma que esta. No más que esta es más teórica, en donde acá le dice para qué sirve, y esta es lo mismo, y acá es un ejemplo. Me voy a parar acá porque es más claro, ¿bien? En la lista con el ejemplo. Esta, no sé, no lo he usado tanto, pero es un predicado que sirve más para verificar. Fíjense que el predicado se llama isList, y si recibe este caso como argumento una lista, está chequeando si en realidad el argumento que vos le pasas acá es una lista o no. Claramente acá, como estoy pasando en una listita, esto te va a devolver, ¿bien? El len, acá también, existe, y básicamente, pero acá ponemos la cuestión, el predicado tiene una sintaxis distinta, y eso es lo que en realidad hay que acostumbrarse, nada más. Pero fíjense que el len lo que me va a devolver es la cantidad de elementos que tiene una lista cualquiera en Prolog. Esto tiene herida 2, no hay otra. Lo que hay que respetar también, chicos, es el orden en donde van esos elementos o esos argumentos. El primero es la lista. Y el segundo es una variable en donde en realidad yo ahí voy a almacenar la longitud que tiene esa lista. Entonces, supongamos que yo digo len, ¿bien? Primer argumento, una lista, coma, x. Fíjense que en este caso, esa variable lógica x me va a devolver 4, porque básicamente tiene 4 componentes. Ahora bien, el sort es otro predicado recontra útil, y escuchen para qué. Ya van a ver. Dice, el sort lo que te hace es, te ordena una lista. Ahora bien, vos, ¿qué argumento vos vas a pasar acá? Y en principio la lista que vos querés ordenar, con un determinado criterio, ¿bien? Generalmente, en este caso, lo que se trata de ordenar son listas numéricas. No he probado que ordene listas, ahora que me estoy yo pensando, listas de cadenas. Si hace un ordenamiento lexicográfico. Ahora lo vamos a chequear. Sé que las numéricas sí funcionan, bien, perfecto, pero ahora vamos a chequear si es un ordenamiento de listas de cadenas de carácter, bien. Pero la cuestión es, yo acá paso una listita original y genera como segundo argumento la lista que va a estar ordenada. Fíjense que en este caso, yo le paso una listita que dice 20, 5, 25 y 10. Y fíjense que mi, el segundo argumento, guarda ahí la listita ordenada. Fíjense que acá cuando ejecutan esto, en la variable i, ¿qué les va a aparecer? 5, 10, 20 y 25. Y uno dice, bueno, pero el ordenamiento que me hizo ahí fue ascendente. De hecho, el sort, la única forma que tiene de ordenar usando ese predicado es de manera ascendente. La cosa es, ¿qué pasaría si yo quiero utilizar un ordenamiento descendente? No puedo usarlo con sort. Uno dice, bueno, ¿de qué manera lo hago? La cosa es, no me queda otra que definir alguna regla recursiva que haga ese ordenamiento con ese criterio. Es decir, el sort, la limitación que tiene es que el ordenamiento que te hace el criterio que vos tomás es de menor a mayor, siempre. Si vos querés otra forma de ordenamiento, seguramente el sort ya no me sirve y tendré que implementar una regla que haga eso, ¿bien? No lo tiene por defecto. Otra cosa que tiene muy útil el sort, y eso en algún parcial les suelen pedir algo de eso, es dicen lo siguiente: yo necesito mostrar una lista, ¿bien? Pero esa lista yo necesito que en realidad me elimine los valores duplicados. ¿Qué pasaría si yo acá en realidad tuviese tenido el 20, 5, 25, 10 y 5? O sea, el 5 está repetido. Cuando se aplica el sort, es decir, más allá de ordenarte de menor a mayor, como lo estoy ordenando acá, los elementos que eventualmente estén duplicados en esa lista te los va a eliminar. Es decir que acá, claramente, si hubiésemos tenido la lista original 2, 5, cuando aparece ordenada de menor a mayor, el 5 va a estar ahí solito. Entonces muchas veces te dicen en un parcial, en los parciales generalmente suelen tomar algo de este estilo.
mostrame el resultado de la lista, pero que no existan valores duplicados. Sort. Lo que va a hacer el sort, claramente, te lo va a ordenar. Pero lo que te va a hacer, concretamente, como efecto secundario, es eso que estaba repetido, te lo va a sacar. Entonces, no importa si te lo ordenas, pero finalmente estás cumpliendo con lo que te pide la consigna, que es eliminar si había algún elemento duplicado. Entonces, el sort, como predicado, primariamente te ordena los elementos. Ahora bien, como un efecto colateral del sort, lo que te hace también es, si eventualmente había un elemento duplicado, también te lo va a sacar. Entonces, si necesitan hacer algo de ese estilo, que necesiten sacar algún elemento duplicado, el predicado que deberían estar usando sería el sort. Entonces, el sort ordena y a su vez elimina duplicado. Generalmente, chicos, no les van a pedir nunca en un pase, chicos, miren, no vamos a ser tan malvados, de decir, chicos, ordenen de mayor a menor, sabiendo que el sort ordena de menor a mayor. Cuando ya te digan ordenar, no te van a decir generalmente el criterio, porque la idea es que vos apliques el sort. Y sabemos que el sort ordena de menor a mayor, ¿bien? No llegamos a ese nivel, ¿bien? Entonces, con sort, yo sé que lo único que voy a permitir ordenar los elementos va a ser siempre de manera ascendente, ¿bien? El append es otro predicado, y también se aplica en esto del ámbito de las listas, y la idea es así, chicos, miren. Append, lista 1, como segundo argumento, segunda listita, y como tercero, es un argumento en donde en realidad ahí se hace una concatenación de las dos primeras listas que en realidad pasé como argumento. Yo eventualmente necesito, supongamos, tengo dos listitas, y eventualmente las necesito fusionar por algún motivo, con append, en principio podría hacerlo. ¿Cómo funciona eso? Así, append, tengo listita 1, listita 2, y fíjense que en esa variable que tengo acá lógica, ¿seca? Lo que va a hacer es unificar, no unificar, unir, eso quise decir, unir, fusionar, esa es la palabra, las dos listas. Entonces me queda 20, 4, 5, 40, 50 y 60. Es decir, ahí te fusiono esta y esta otra que yo la había pasado ahí como argumento. Esto es una lista. Puede ser una lista vacía que puedo agregar. Para usar él, ¿en qué predicado, Francisco? En append, ¿verdad? En sort. No, no, Francisco. Mira, cuando usas sort, generalmente, siempre tu primer argumento en donde dice una lista, vos partís de una lista que está desordenada. ¿Bien? O sea, vos tomas un punto de partida de una lista que está desordenada, que tiene elementos. Entonces, sobre ese punto de partida, en esa variable que tenés acá, lógica, lo que te hace es guardarte el resultado de aplicar el sort, que ahí te va a generar la lista, la misma lista con los mismos elementos, pero no más que está ordenado de menor a mayor. Pero la idea es que no le veo mucho sentido acá que esto sea una lista vacía. Porque si vos tenés una lista vacía, ¿qué vas a ordenar? Nada. ¿Me entendés? No sé si esa es la pregunta. Pero la idea es que vos cuando partís de acá, partís de una lista que tiene elementos. Y que tu intención es ordenarlo. O a lo sumo, sacarle los elementos duplicados, pero en los dos casos estarías partiendo del caso de una lista que tiene elementos, no de una lista que esté vacía. No tendría mucho sentido, digamos, en ese caso. ¿Bien? No sé si es eso, Francisco, lo que te referís. Si no, puedes levantar... Claro, o sea, esa es una lista desordenada. Ya sea que quieras ordenarla de menor a mayor, o ya sea que quieres sacarle los duplicados, claramente estamos refiriendo a una lista que tiene elementos. Bien, ese es tu punto de partida. ¿Estamos? Bien. Otra cosa que también nos van a hacer usar bastante en los predicados cuando usen lista es el predicado member. Uno dice, bueno, el predicado member, ¿para qué me sirve? El predicado member es re útil. ¿Por qué? Porque vos tenés dos argumentos, es la aridad de ese predicado. Ese que está acá es un elemento. Un elemento cualquiera, un tipo simple, que vos quieras chequear o verificar y conocer si está contenido en esa lista de acá. Claramente el member, si te devuelve true, es porque ese elemento que pusiste como argumento acá está contenido acá. Y esto te va a devolver false si ese elemento que vos estás especificando acá no está contenido en la lista. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, para decirles algo, member, el 1, o sea,
El 1 es lo que yo quiero saber si en realidad el 1 está contenido en esa lista que estoy pasándole como segundo argumento. Si hay ese elemento. Entonces acá fíjense que yo puse 4, 5, 6. Claramente el 1 no forma parte, no está ese elemento en la lista, por lo cual el resultado del member, que es un lógico, un valor lógico, va a ser false. Si yo acá como primer argumento hubiese puesto un 4, el 4 sí está en esa listita, está contenido, claramente el prolog me va a devolver un false. ¿Bien? Entonces ese es uno de los predicados que se usan bastante. ¿Cuáles son los que hasta ahora se usan mucho? Este y este. ¿Bien? El cuerpo de la regla, cuando tienen lista. ¿Bien? Entonces el member es un predicado bastante útil. Te permite saber si un elemento está o no contenido en una lista. Si da true, si está, false, si no está. Este que está acá es el sum list. El sum list es recontra viola el predicado, ¿por qué? Porque lo que te hace es, espera que vos le pases una lista numérica aquí, y acá en una variable lógica lo que te hace es la sumatoria de esos elementos. Uno dirá, y bueno, si quizás tengo que hacer la sumatoria, probablemente podría llegar a ser también una regla recursiva. Sí, se puede hacer también. Pero también tenés que conocer que existe un predicado que te permite hacer eso. Entonces, con SumList lo que hace es, vos pasás como primer argumento una lista numérica, un número, y fíjense que como segundo argumento una variable y va a contener, contener el resto de la sumatoria de. Entonces yo digo, SumList, predicado, primer argumento una lista, y la variable lógica en donde voy a guardar el resultado. Entonces yo digo que 1 más 2, 3, más 3, 6. Fíjense que esa variable lógica, que es el segundo argumento, ahí guarda la sumatoria de esos valores numéricos de esa lista. ¿Bien? Entonces es decir, tengo un predicado que es muy simple, es muy fácil de usar, pero eventualmente también nada quita de poder definir una regla lógica, claramente en términos recursivos, que también me permita hacer una sumatoria similar a como también lo manejamos en funcional. ¿Bien? Pero acá, bueno, ese predicado, realmente tenemos esa información. Gente, esto se los explico así, rapidito, pero lo vamos a ver recontra bien después. Esto que está acá, toman siempre en parcial. Siempre. ¿Estamos? Por eso me voy a dedicar bastante que la entiendan y vamos a ver muchos ejemplos. Y quizá el más complejo de entender. Estos son simples, vuelvo a reiterar. Este se usa mucho, source se usa mucho, member se usa mucho, y find all, y después, muchísimo. El find all es un predicado que también permite manejar listas, ¿bien? Fíjense que a diferencia de los otros, tiene diaridad 3. Está teniendo una variable, el segundo argumento es un predicado, y el tercero una lista. ¿Cuándo utilizo un find all? ¿Cuándo me doy cuenta? Si a mí me están diciendo en un requerimiento, mira, generame una lista que contenga estos elementos, los resultados de esta condición, y guárdamela en una lista. Es decir, que lo que yo tengo que dar como resultado, que van a ver acá, hacer una lista, sí o sí, el único predicado que te permite dar como resultado una lista que contenga elementos que cumplan tal condición, es el find all. No hay otro. ¿Bien? Entonces, el find all, ¿qué te hace? Te genera una lista, ¿bien? ¿Y de dónde saco la información de lo que voy a guardar? Mira, el primer argumento te dice qué es lo que vas a guardar en la lista. Puedes guardar un elemento más de uno. Ahora vamos a ver varios ejemplos en la otra hora. Esto es de dónde voy a sacar esos elementos. Y bueno, ¿de dónde los voy a sacar? De los hechos. Bueno, tendré que ver cuántos hechos. Considero 1, 2, todo depende del problema. Y este tercero es el nombre de la listita que estoy generando. Es decir, como yo voy a devolver una lista, esa es una lista nueva, está teniendo. Bueno, el tercer argumento es el nombre que yo le doy a esa nueva lista. Les explico un ejemplo así, rapidito, y después lo vemos la otra hora y lo ejecutamos y vamos a hacer 2 ejemplos más, a ver si me entienden. Yo, por ejemplo, tengo estos 2 hechos. Es súper simple. Tengo alumno, tengo el nombre del estudiante y la edad que tiene. Bueno, tengo también otro alumno que tiene edad 20. Yo digo, miren chicos, quiero guardar en una lista, el nombre de los alumnos que tengo registrados hasta ahí, que son 2 nada más. Bueno, ¿cómo hago eso? Si a mí me están diciendo que tengo que generar una lista,
tengo que usar final. No hay otra cosa. Digamos, no hay otro predicado que genere el efecto de retornarte a una lista. Entonces, ¿cómo sería eso? Definís una regla lógica, yo le puse así bien genérico, regla, y esa L que está ahí, chicos, representa el nombre de la nueva lista que ustedes van a devolver. Recuerden todo lo que está dentro del paréntesis, lo que devuelvo. Entonces, lo que quiero devolver ahora es una lista. ¿Y qué va a tener esa listita? Y mira, va a tener la lista con los nombres de los alumnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? El final. Y empecemos a analizar qué es cada cosa. Eso es lo que importa. El final tiene 3 argumentos. Yo digo, ¿qué voy a guardar en esa listita? Y mira, yo quiero guardar el nombre de los estudiantes. Bárbaro. Yo digo, bueno, tendré que usar alguna variable que refiera al nombre del estudiante. Yo acá le puse X. Bien, le podría haber puesto Y, da igual. Yo le puse X. Para mí el X refiere al nombre del estudiante, que es lo que voy a guardar en la lista. Ahora bien, primer argumento, ¿qué es lo que voy a guardar? Nombre. Segundo argumento, que es lo más complejo del predicado, ya como definir final. ¿De dónde saco el nombre? ¿Cómo hago para poder acceder al nombre? Y poder meterlo en la lista. Y bueno, a ver, ¿cuál es el predicado en realidad acá que tiene el nombre? Y mira, el que tiene el nombre es el predicado alumno. Y el argumento que tiene el nombre es el primero. El segundo refiere a la edad. Bien. Entonces digo, primer argumento, ¿qué quiero guardar? No. Segundo argumento, ¿de dónde voy a sacar eso que quiero guardar en la lista? Bien, alumno. Fíjense que el primer argumento es X. Yo digo, está bien que lo ponga ahí X, sí, porque en realidad lo que me interesa sacar del alumno es el nombre. Y yo estoy diciendo que el nombre lo estoy refiriendo acá con X. Y si acá hubiese puesto Y, no me está disponible. Sí. La pregunta es, ¿la edad del estudiante acá en la lista me dicen algo de la edad o que tengo que guardar la edad o algo? No. En realidad el alumno tiene herida 2, no le puedo sacar una herida. Está bien que no lo uso, pero bueno, la herida siempre tiene que seguir estando. Entonces yo acá digo, listo, le pongo variable anónima. De lleno, digo, acá no la uso, pero en realidad ese predicado tiene 2 argumentos. Respetar esa herida. Bueno, hasta acá es de dónde saqué ese nombre. Y el tercer argumento, estoy diciéndole el nombre de la lista. Y yo acá le dije que esa nueva lista se llama L. Bueno, entonces acá tengo que ser coherente y acá puedo ponerle ese nombre, L. Si yo ejecuto esto, que es lo que voy a hacer en la otra hora, ejecutar este ejemplo y vamos a hacer otros 2 más, ¿qué me va a devolver esto? Dice, en la listita que acá le puse L, le puedo poner el nombre que quiero, siempre con este mayúscula, ¿qué tengo? Y mira, tengo Pepe, que es el primer estudiante. Esto sí va entre comillitas, porque acá está entre comillitas, ahí lo voy a corregir. Y el segundo elemento de esa listita va a ser esto. Entonces, el final, capitulando, ¿para qué se usa? Permite generar una lista. Una lista que adentro tenga resultados. Que dicen, che, mira, devolveme una lista con los alumnos que cumplen tal condición. Bueno, tu primer foco es tener que devolver una lista. Bueno, listo, con final. Ahora bien, el final tiene 3 argumentos, tiene herida 3. El primero representa qué es lo que voy a guardar en esta lista. En este caso acá el nombre. El segundo argumento representa de dónde voy a sacar los elementos de la lista. Y el tercer argumento representa el nombre de esa lista que yo estoy generando. Puede ser el nombre que ustedes quieran. Vuelvo a reiterar, si acá están diciendo que van a devolver una listita cuyo nombre es M, ese valor debería coincidir con esto. Si es M acá, es M acá. ¿Tá? Tiene que ser el mismo. Entonces, esto que vos estás generando es lo que finalmente vas a mostrar acá. ¿Bien? Entonces, esto, claramente, es un ejemplo muy sencillito, pero vamos a ver después, voy a hacer que ejecutemos este con el programa, el Prolog, y vamos a hacer 2 más, para ver si ustedes van entendiendo. Mi objetivo, yo me voy muy feliz hoy en mi clase, si ustedes hoy saben estudiar. Y saben, de alguna manera, poder aplicar, que les podemos dar un par de ejemplos, estos predicados. Len, sort, member, final, que son los que mayormente ustedes utilizan o van a gestionar o usar, y se les va a evaluar en el parcial. Eso sí se les va a evaluar en el parcial con lista. Bien, vuelvo a reiterar, en el bloque 3 vamos a ver algo de recursión, eso no se evalúa. Pero esto sí me interesa que quede claro. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Son las 11:30. Vamos a hacer un recreadito, estoy pensando, esperen. A ver, 11:28.
¿Les parece? Oh, esperen. ¿Les parece 11 y, oh, muy bueno, estoy traba, 11:40? 11:40 horas, que volvamos el recreo. ¿Está bien? Sí, 11. Gente, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reforzar un poquito esto del final que expliqué recién, y voy a hacer lo siguiente. Denme un segundo, y acá está. Voy a abrir un archivito PL. Tengo, a ver si lo pueden ver. Bien. Están viendo el archivo extensión PL, ¿verdad? Sí, profe, lo estamos viendo. Ok, gracias, Stefania. Bien, buenísimo, gente. Este es el archivo. A ver, acá le agregué después, muevo un poquito. Si bien lo que ustedes tenían en la Filmina eran un par de hechos alumnos, yo después le agregué un par de acá más para hacer otras reglitas un poco más interesantes con Final. Pero la cosa es así. La regla que está en la Filmina es algo de este estilo. Fíjense, el final, vuelvo a reiterar, acá lo que decía la consigna es que me da una lista que contenga los nombres de todos los alumnos registrados. Entonces yo tomando los hechos que eran estos que tenía todo alumno, digo, bueno, final, fíjense, primer argumento es qué voy a guardar en esa lista. En este caso voy a guardar un único elemento y serían los nombres de los alumnos. El segundo argumento tengo que especificar a dónde voy a ir a buscar ese nombre de alumno. Entonces, en este caso concreto, acá, fíjense que curso, hagan de cuenta que no lo tenemos alumno, entonces yo digo alumno X, fíjense que con ese nombre de variable lógica refería al nombre del alumno, entonces yo digo, bueno, de ese argumento, que sé que ahí está el nombre, voy a referirlo con X, le da, concretamente en este caso no me interesa, para esta regla concretamente, y el tercer argumento es el nombre de esa lista nueva. Fíjense que si acá ustedes le colocaron L, acá deben colocar L. Generalmente cuando utilizan un final, la aridad de la regla es 1. Y esa aridad representa la lista que ustedes están devolviendo. Fíjense que en este caso la aridad es 1 sola, que es la lista nueva. Si ustedes compilan esto, lo bajo un poquito, ahí está, compilan, compile baja, no tiene error. Entonces, si yo voy a dejar de compartir un segundito, voy a ir para que ustedes vean, acá lo vamos a ejecutar. A ver, no veo, acá. Ahí está. Entonces, en ese caso concreto, si quisiese, fíjense, en este caso, como le puse regla 1, invocar regla 1, y fíjense que yo acá le voy a poner L, que es el nombre de esa lista. Bien, entonces, fíjense que la lista que me devuelve, la nueva, es L, y fíjense que acá me está devolviendo 3 elementos. Me devuelve más que la Filmina porque tengo un hecho más, que es alumno. Entonces, viene el nombre Pedro, y después dice la edad. Pero fíjense que en realidad lo que pedía la consigna está cumplimentado, porque estoy retornando una nueva listita que en realidad tiene los nombres de los estudiantes. ¿Bien? Entonces vamos por acá. Vamos a dejar de compartir un segundito. Eso en realidad cómo poder ejecutar. Ahora bien, vamos a ver si realmente se entendió el tema final, y vamos a resolver estas dos que tienen otro nivel de complejidad. No son tan simples como la primera. Fíjense lo que pide acá. Dice, generar una lista, ¿bien? Que contenga el nombre y la edad de aquellos alumnos o estudiantes que tengan más de 19 años. En realidad acá lo que hay que tener claro es que la lista siempre es una. Vos devolvés una sola cosa, ¿bien? Entonces vos pones regla 2 en este caso. Fíjense que acá dice la sugerencia, el formato que tiene la regla es el nombre, regla 2, y la aridad es 1. Entonces le pongo regla 2, acá le voy a poner L, lista, y acá va. Ustedes saben que con final nos va a permitir, y con ese predicado, generar una lista. Fine, a ver, ¿qué cosa
yo tengo que guardar acá en esta lista según lo que me pide el enunciado. Eso hay que identificarlo y saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que en realidad voy a guardar en la lista? Voy a retornar. Nombre y edad. Perfecto. Nombre y edad. Entonces yo, claramente, fíjense que el primer argumento me dice qué cosa voy a guardar en la lista. ¿Qué diferencia hay con la primera regla que implementamos? Que acá guardamos una sola cosa, que fue el nombre del alumno. Pero acá queremos guardar el nombre y la edad. Y hay que tener una consideración en el caso de que una lista, yo almacene más de un elemento. Fíjense, como acá almacené uno, ese primer argumento no llevó paréntesis ni nada. Es X solo. Pero ¿qué sucede cuando el primer argumento yo tengo la necesidad de guardar dos o más elementos? Yo acá digo, voy a guardar, ahí estamos, voy a guardar dos cosas. Yo voy a guardar el nombre del alumno, vamos a dejar como X, como recién, y vamos a colocar acá la edad del alumno. Fíjense que esas dos cosas, ¿por qué me lo pone así? Porque todavía no lo he utilizado en el medio. En realidad esa X no le referí ningún predicado acá, no lo terminé de escribir todavía, y la E tampoco. Por eso me dice, che, mira, estás usando dos variables lógicas que no lo estás usando ni referenciando en ningún lado en el cuerpo de la regla. Pero bueno, pero recién empezando, ¿está? Entonces, digo, ¿qué voy a guardar acá? Estas dos, el nombre y la edad, entre paréntesis. Ahora bien, eso es el primer argumento. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué puso ahí paréntesis y en esta no lo puso? Porque en realidad acá en la lista yo tenía solamente un elemento, por lo cual ahí no es necesario. Ahora bien, si esa lista tiene que guardar más de un elemento por alumno, por ejemplo en este caso el nombre y la edad, eso que voy a guardar como primer argumento sí o sí tiene que estar entre paréntesis. ¿Estamos? Una lista no sería de lista, sería como una lista de tuplas. Ahí te lo muestro, como queda finalmente. ¿Bien? No es una lista de listas. Entonces, tengo X, que es el nombre y es la edad. Ahora bien, segundo argumento, ¿de dónde saco el nombre y de dónde saco la edad? Y yo tengo acá un predicado que me dice el nombre de ese estudiante y su edad. Pero acá a su vez tengo una condición. Me dice, che, mira, mostrame los estudiantes cuya edad sea más que 19. Entonces, en principio me debería estar mostrando este estudiante y este. Porque si es mayor a 19, este no, igual, me debería mostrar este y este. Entonces yo voy a decir, digo, bueno, mi segundo voy a colocar de dónde voy a sacar esa información. Y bueno, lo puedo sacar del predicado alumno. Bien, entonces, un minuto. Alumno, yo digo, el primer argumento que refiere al nombre. Ah, mira, el nombre dije que lo voy a llamar como X, que es lo que voy a mostrar en la lista nueva. Bárbaro, lo pongo ahí. En este caso, el segundo argumento del predicado alumno es edad. Fíjense que a diferencia de este que tengo acá, yo digo, bueno, ahí le puse variable anónima porque ni me interesaba la edad, usarla en ningún lado, pero acá sí. Entonces yo digo, edad, y acá me falta algo. Está bien, porque yo acá voy a poder sacar el nombre del estudiante y la edad. Pero a mí me piden una condición más, que yo tengo que en realidad verificar. Que la edad del estudiante sea mayor a 19. ¿Qué debería hacer para poder chequear esa condición? E mayor a E mayor a 19. Bien, bien, muy bien. Entonces yo acá lo que voy a hacer, esperen que no me deje escribir hoy. Yo digo ahora, la edad, con esto, ahí está, tiene que ser mayor a 19. Y fíjense que acá, como el segundo argumento, también estoy teniendo una conjunción, tengo que colocarlo dentro de paréntesis. Fíjense que acá, uno dice, bueno, pero ¿por qué acá no le puso paréntesis? Bueno, porque acá tengo un solo predicado, pero no tenía ninguna más condición. En este caso, como segundo argumento de donde voy a sacar la información, coloqué el predicado y a su vez eso implica que tengo que chequear o verificar ciertas condiciones. En este caso, que la edad de ese estudiante sea mayor a 19. Entonces, como acá tengo una conjunción, todo lo que represente ese segundo argumento de dónde saco esa información tiene que estar entre paréntesis también. Y esa es una diferencia entre este que tengo acá y esta otra variante. Estas, fíjense que está bien, funciona perfectamente,
y esta tiene que estar colocada de esta forma. Al igual que acá, como les dije, si acá van en la listita a guardar más de un elemento, también tienen que enumerarlo, separarlo por coma, pero también tienen que enmarcarlo dentro de paréntesis. Entonces acá tengo el primer argumento, y acá tengo el segundo argumento, que es de dónde voy a sacar la información para poder incorporarla de listita. ¿Bien? Exacto, muy bien, Lorenz. ¿Y qué iría? Oye, esperen, porque no sé por qué se me ve el curso, no es escribir. ¿Y qué sería como tercer argumento de ese final? Bien, fíjense que acá yo estoy diciendo, mira, la regla me va a devolver una listita que se llama L. Entonces yo el tercer argumento tiene que ser el nombre de esa lista. Entonces yo acá ya le dije que se llama L, tiene que haber coincidencia. Yo le puse ahí del lado izquierdo M, acá también tendría que ser M, pero no, ahí está. Fíjense que automáticamente cuando yo completé todos los argumentos, nuevamente, se empezó a escribir de forma correcta todo, hasta que no coloqué el último argumento, no quedaba bien, pero yo tranquilamente ahora, fíjense que no tengo ningún problema de ningún tipo. Repasemos. Primer argumento, lo que voy a guardar. Nombre y edad. Segundo argumento, de dónde saco la información y todas las condiciones que eventualmente necesite chequear o verificar, que eso va a ser parte de la consigna. Entonces saco el nombre, el alumno, el estudiante, y a su vez chequeo que el estudiante, la edad, sea mayor que 19, que es lo que pide ahí. Y toda esa información la voy a guardar en una listita que se llama L. Bien. Compilo. Voy a compilar por acá. Y ahora vamos vamos a ver qué nos da. Regla 2, voy a dejar de compartir un segundito y me vengo. Okay. Vengo por aquí. Ahí está. Vengo por acá, entonces digo, bueno, voy a chequear que me dio la regla 2. Fíjense, en esto tenemos una listita en donde, fíjense que cada elemento que guarda tiene dos componentes, sería el nombre del estudiante, la edad, y el nombre del segundo estudiante y la edad. Fíjense que el primer estudiante, que era Claudio y que tenía edad 19, ese no lo filtró. Está bien, porque no es mayor a 19, sino igual. Si la condición ahí se fuese mayor o igual, sí también lo va a colocar en la lista. Pero como era mayor, no cumplió la condición, entonces solamente muestra el segundo estudiante y el tercero. ¿Bien? Esa es una variante de cómo definir el final. Y la otra, que se puede mostrar por acá, que es un poquito más complicada que la otra regla. Lo interesante es poder hacer cuestiones así más complejas. ¿Está? Esto les garantizo que sí o sí lo tienen que saber que se pone evaluar. ¿Bien? Es muy útil. Una vez que ya lo sepan de clase, es más fácil después lograr implementar algo de este estilo. Esto tiene otro un poquito más de complejidad que esto. ¿Bien? A mí me piden generar una lista, seguro final. ¿Qué cosa tiene que contener? El nombre de los estudiantes mayores a 20 que cursen o en el 2K1 o en el 2K3. En cualquiera de esos dos cursos. ¿Bien? Entonces, si yo tengo que generar una lista con el nombre de estudiantes que sean mayores a 20 y que cursen en el 2K1 y 2K3, veremos cuáles son las reglas que tenemos que usar en el segundo argumento de final. ¿Bien? Entonces yo digo, vamos a colocar acá regla 3. La sugerencia, fíjense, es regla 3, arida 1. Recuerden que el final lo que devuelve es una lista, entonces es una única cosa, entonces generalmente es arida 1. Entonces vamos a colocar acá regla 3, L, o le pueden poner el nombre que quieran, pero está. Diagrama. Vamos a colocar acá final. ¿Qué es lo que me pide que tenga? Una lista que tenga un estudiante. Bien. En este caso, el primer argumento, lo que voy a incorporar en esa lista, por lo que me dice ahí el enunciado, tengo que colocar solamente el nombre de los estudiantes. Pero acá el desafío de la complejidad que tiene esta regla es lo que en realidad es el segundo argumento. ¿Bien? Ustedes por lo menos ya saben que si tienen más de uno, cómo sería la forma, la estructura que tienen que tener en cuenta de ese primer argumento, pero acá solamente me pide el nombre de estudiante. Yo lo voy a poner X para seguir en coherencia. Bueno, está bien. Vamos hasta acá. Acá viene la cosa. Acá viene el desafío. Acá yo voy a poner, son 3 argumentos, y seguramente acá me va a hacer falta paréntesis. Porque lo que voy a poner son varias condiciones seguramente.
Dice, generar una lista que contenga el nombre de los estudiantes mayores a 20 que cursan en el 2K1 2K3. Pensemos esto, chicos. Miren, yo que necesito saber y chequear y verificar. Por un lado necesito el nombre lo necesito porque lo tengo que incluir en la lista. Yo dije que lo voy a referenciar con él. Ahí vamos. Pero me hacen falta otras cuestiones más. Me hace falta la edad del estudiante, ¿por qué? Porque necesito tener los estudiantes mayores a 20. Está bien, no lo voy a incluir la edad de la lista, pero forma parte de las condiciones que tengo que chequear. Entonces tengo que tener la edad. La edad la tengo en mi predicado alumno. Tengo el nombre del estudiante y la edad. Entonces, eso lo tengo que colocar. Tendré que considerar el predicado alumno. Pero también me están diciendo que cursen en el 2K1 o 2K3. Y fíjense que el curso, el argumento curso, no lo estoy teniendo en alumnos, sino lo estoy teniendo en curso. Como segundo argumento, fíjense que ahí sí tengo el curso. Entonces, de alguna manera yo tengo que relacionar los dos predicados. Es decir, que el desafío, la cuestión compleja del final es esa parte, el segundo argumento. Entonces yo digo, a ver, vamos por partes. Alumno, me hace falta. X es el nombre. Me hace falta saber la edad para que sea, y chequear la condición de que la edad sea mayor que 20. Yo digo, edad. Y acá lo que puedo poner es, edad que sea mayor a 20. ¿Bien? Y ahora bien, yo también, ¿qué necesito hacer? Necesito saber el curso. Bueno, está bien, entonces probablemente tengo que tener en cuenta ese predicado. A ver si alguien me dicta qué iría dentro de curso. Yo lo dejo así. ¿Qué iría dentro del curso? ¿Qué argumentos, qué nombres de argumentos? Muy bien, a ver, acá Ignacio, muy bien, Ignacio. Ahí se arriesgó. Ignacio me pone esto, miren. A ver. Así me pone. Cursa X2K1. Ah, bien, el nombre, muy bien, ahí te falta el nombre, perfecto. Fíjense esto que es importante, chicos. Acá, en cursa, fíjense que coincide el argumento de este con el argumento de este. Tienes el nombre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo vengo a alumno, si alumno viene y unifica X con Claudio, esa variable X, si aparece en algún otro lado, deja de ser libre, como les decía el proceso de unificación. Entonces, si acá alumno unifica con Claudio y edad es 19, ¿qué va a hacer? Va a buscar el predicado cursa, donde en realidad X es Claudio. ¿Y tiene sentido? Eso sí, porque yo quiero saber de ese alumno en particular. Si yo dejo variable anónima, ¿qué va a tener que hacer? Y va a empezar a preguntar por cada uno. Pero en realidad yo quiero que vaya el curso de ese alumno que yo coloqué acá. Quiero saber el curso de ese. Entonces, por eso acá coloco X. Cuando X queda unificado acá con Claudio, fíjense que como aparece acá, automáticamente unifica con el mismo valor. Entonces, con lo que va a intentar buscar en Prolog es el predicado curso, en donde el primer argumento sea Claudio. Bueno, el curso va a ser 2K7. ¿Bien? Entonces, por ahí dijeron algo. Dijeron 2K1 como segundo argumento. ¿Pero qué les parece si hacemos algo como esto? Puede ser algo así, cursa, X2K1. Bien, Estefanía, bien. Lo de Estefanía está bien. Yo planteo de esta forma, que también puede ser otra opción válida. Y, fíjense, si C es igual a curso, es igual a 2 a 1 otro paréntesis, no, o el curso es igual a 2 a 3. Y bueno, alguno dirá esto con qué se come. ¿Cómo llegué ahí? Cuando yo llegué al predicado cursa, yo acá referí al nombre del alumno y al curso. Entonces, fíjense que recién como puse que fuera mayor a 20,
acá en realidad el curso no me hace falta porque lo quiera mostrar en la lista, me hace falta porque quiero verificar o filtrar de que esos estudiantes pertenezcan al 2K1 o al 2K3. Entonces yo como con la variable lógica C referencia el curso, yo tranquilamente puedo decir y, o esta condición, fíjense que el punto y coma es un OR, o esta otra condición. Entonces que sea o del 2K1 o del 2K3. Si esto es verdadero, y obviamente el estudiante son mayor de 20, te lo va a mostrar. Si claramente el curso no fue ni 2K1 ni 2K3, esto te va a dar falso completo. Pero fíjense que al ser un OR, va entre paréntesis, si tiene que cumplir o esto que está acá, o esto otro, es uno u otro, ¿bien? Entonces, ahora vamos a ver si hay algún otro más. Lo que vos decís también, Estefanía, está bien, es otra alternativa. Vos ahí no referís a la variable lógica con C, y directamente unificás, así como fijo, 2K1 y 2K3, ¿bien? Entonces, eso sería de esa manera, y acá sería la lista. Yo se los voy a copiar en el chat para que... Un segundito. Me salió algo. Ah, porque puse algún... Puse dos... A ver, hay algo que... Ahora puse la minúscula más. No estoy alcanzando a ver. ¿A ustedes les da el mismo error, chicos? Cuando compilan. No, bueno. No me gusta no existe. Hay algunas cositas ahí del bueno. Vamos a ver si lo copio el porque estoy acá. Porque no sé si es algo del carácter. A ver si algo con 2K1, con ese carácter, con... ¿A ustedes, gente, les da igual el error? Ah, no está probando. Bien. A ver qué puede ser 2K1, 2K3. ¿Es esto o esto? No le gusta esto, esa constante. Bueno, o si no, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a ver si lo toma así, como lo hizo Estefanía. Pues no sé si es por este, vamos a hacer así. Se cursa es igual a, vamos a ver así, 2K1, o cursa, colocar así, X, la última opción que tengo para probar, 2K3. Ahí está. Y esto tendría que ser entre paréntesis, porque si no, recupero esto o esto. Vamos a ver, aunque los dos deberían funcionar igual. ¿Ves? Ahí me funcionó bien. No sé qué no le gusta acá, porque en realidad esto está unificando ese curso, la C, igual a 2K1. A lo mejor no me tomó el igual numérico. Bueno, eso puede ser. Esto si no es la otra alternativa, porque este no me da acá problemas, como decía Estefanía, una alternativa es colocar, se cumple el predicado cursa, bien,
el nombre, como coincide el valor del nombre del estudiante, sea o 2K1 o 2K3. Cualquiera de estos que sea verdadero, todo la función va a ser verdadera. Y eso lo va a colocar en la lista. Claramente si no es ni del 2K1 ni del 2K3, todo esto me va a dar falso. ¿Bien? Entonces si esto lo compilo, ¿está? Tenemos que compartir por aquí y vamos a ir por acá. Me quedo con la duda con esto. Ay, qué estúpida que soy, chicos. Yo sé cuál es el error. No, estoy mal de la cabeza, claramente. Estoy muy mal de la cabecita. ¿No saben por qué no me funcionó? Porque no puedo poner esto, gente. C igual a 3. ¿Por qué no puedo poner esto así? Ya no sé por qué es el problema. ¿Por qué no puedo poner ese operador de igualdad? Ese operador de igualdad, ¿para qué me sirve? Para comparar. aritméticos. Exacto. Ahí me quedé. No sé por qué puse que el curso es un número. Es una cadena. Esto es así. Por favor. Claro, ahí me da el error. Bueno, recién ahora caigo. Es C igual a 2. Así. Si lo hubiera puesto de esa manera, funciona igual, como lo había puesto yo. Pero yo le puse esto y acá está buscando un número y por eso no lo puede resolver. Entonces, por eso es que no me funciona. Ahora es igual. Entonces, ahora sí, cuando compilamos, fíjense que voy a dejar de compartir acá y vamos ya por el otro lado. Ahora sí por aquí. No, por aquí, por el otro lado. Y ahora vamos a ir acá. Y vamos a ver qué nos da. Supuestamente, ahí estamos. Vamos a colocar regla 3. Bien, vamos a invocarla. Bien. Fíjense que en este caso me va a dar 2 estudiantes. Tom y Pedro. Si me fijo en la base de conocimiento, Tom pertenece al 2K1 y Pedro pertenece al 2K3. Bien. Y los dos cumplen la condición de edad. Así que, digamos, esto, lo que me devuelve en realidad esa listita, tiene coherencia. Bien. Eso sería correcto. Bien. Sí, me parece, digo, pero sí. Por ahí se me hace lío también a mí la sintaxis, claramente. Soy humana, como digo yo. Y no digo, ¿qué puede ser? Digo, quizá por ahí le pifié el carácter, pero no era el carácter, era la operación de igualdad. Esa igualdad es para igualdad aritmética. No sé por qué se me ocurre que el número es un valor numérico, pero es una cadena en realidad. ¿Bien? Gente, ¿se entendió cómo funciona el final? ¿Hay alguien que no le quedó claro algo del final? ¿O quiere volver a ver algo? ¿O preguntar? No, profe, por mi ¿No? parte se Perfecto. entiende. Bien, gracias, Estefania. Bien. Vamos a ver otra cuestión más que les quiero mostrar, y eso es lo penúltimo que vamos a ver. Ya vemos otra cosita, porque si no después los dejo medio como en babia acá con esto. Voy a cerrar esto que está aquí y vamos a ver otra cosa. Les quiero mostrar un ejemplito. Ay, chicos, ya se me corta la luz. Por favor. Bajo la luz más. Sí, a mí me está pasando lo mismo, profe. Oh, volvimos a la misma zona, Estefania. No sé en qué lado vive. Yo vivo para Barrio Palma. Uy, yo por bulevares. Oh, entonces esto es algo general. Bueno, chicos, Sí, crucemos los profe, dedos. nosotros estamos hablando y de Urca y de General Paz y están en 2 puntos de la ciudad también. Sí, ¿qué ha pasado? Porque se me bajó, yo dije, Dios, por favor, no se me corte la luz. Pues se me corta, estoy en el horno. Ah, en Barrio Patricio. Chicos, ahora tengo una intriga, ¿qué pasó? Oh, me tengo curiosidad de qué pasó. No, pensé que era en mi barrio, pero bueno, a mí siempre me pasa que se me corta la luz. Pero bueno, no sé, después vamos a ver qué pasa, porque te en la clase. Gente, les quiero mostrar un ejemplito, y ya acá, con esto, vamos agarrando algo. Quiero que sepan un par de cositas para que ustedes tengan unos ejemplos, porque si no es como que quedan en la teoría, y después así como sucede. Les quiero mostrar esto, que tiene que ver con el tema, chicos, de las listas que vimos recién. Si bien nosotros recién hicimos focos en el final, mi idea es acá ver cómo se utilizan los predicados que vimos recién, sort,
después vimos un list, después vimos member, bueno, todos esos predicados quiero saber en realidad cómo se están usando, o cómo se aplicarían cuando implemento una regla. Fíjense que acá yo estoy tomando el mismo ejemplito que vimos recién, de cursa, nomás que le agregué un argumento más. Es decir, el tercer argumento es una listita que tiene las materias que cursa ese alumno, pero como segundo argumento le agregué el turno. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiero que veamos acá? Quiero que se lleven una idea cómo aplicar esos predicados en el cuerpo de una regla. La idea es esta. Fíjense que acá hay como 4 ejemplitos, por lo menos vamos a hacer los 3, el generar una lista con el final que ya me he hecho un montón, pero por lo menos los 3 primeros que quiero ejemplificar algunas cosas. La regla 1, fíjense que dice, cantidad de materias que cursa un determinado alumno. Yo quiero decir, se supone que acá me debería devolver 3. Esto me debería devolver 2. 3, 2 y 2. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál era el predicado, chicos, para poder conocer la cantidad de elementos que tiene una lista? Sum list. Ah, no, perdón, length. Exacto, muy bien, el length. Muy bien, Stefano. Vamos por acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ¿por qué no aplicamos el length acá? La cosa es así, para que más o menos se lleven una idea. Regla 1, entonces yo digo, bueno, la regla 1, ahí me dice que tiene herida 2. Digamos que el herida. Me dice, para un determinado alumno, sería para un determinado nombre de alumno, yo, al nombre lo voy a referenciar con X. ¿Bien? Y ahora bien, la cantidad de materias, un segundo argumento va a tener que representar la cantidad, el valor, digamos, una variable que me guarde esa cantidad de materias. Por ejemplo, acá le voy a poner C, de cantidad. ¿Bien? O el argumento que usted quiera. Vamos por acá. ¿Qué es lo que va a hacer la regla 1? Empecé a ver, no tengo mucho para pensar, porque el único predicado que tengo es el cursa. Entonces yo digo, bueno, está bien, cursa, ¿de cursa qué me hace falta? Mira, cursa tiene 3 argumentos. Tiene el nombre del estudiante, el turno y la listita. Yo en realidad, el segundo argumento ni me hace falta porque el turno acá es el número primero. Entonces sí que me hace falta referenciar el nombre del alumno. ¿Está bien? Conmigo. Va. Turno ni. Después, coma. Y después tenemos la lista. Fíjense que ese es el tercer argumento. Pero ¿cómo refiero yo a una lista en Prolog? Y igual como referir cualquier otro argumento de un predicado. Entonces yo a esa listita que tiene las materias que está cursando, yo le pongo L. El nombre que quiera, pero le puse L. ¿Bien? Ahora bien, yo de esa listita que la tengo ahí como segundo argumento, yo quiero saber cuántos elementos tiene, porque eso representaría la cantidad de materias que ese alumno está cursando. ¿Cómo haría eso? Coma. Len. ¿Y el len qué tiene? Mira, len tiene herida 2. El primero es tener que referenciar a la listita, como les decía yo, que asumimos que en este caso va a ser una lista que tiene elementos. Entonces yo acá pongo L. Y me dice que está en rojito, ¿por qué? Porque len no conoce para la herida 1. Estoy pasando un argumento. Entonces, en realidad, como segundo argumento, va a tener que ir la variable en donde yo voy a guardar cuántos elementos tiene esa lista. ¿Qué nombre de variable debería ir ahí? C. C. Perfecto. Fíjense, debería ser C, porque como dice ahí Estefanía, no. Fíjense que en la regla que tenía herida 2, la primera, la que representaba el nombre del alumno, bien, y el segundo, la cantidad de materias que está cursando. Entonces, si el len, yo le estoy pasando la listita, como la referencia de la listita, y lo que tengo acá, predicado, el segundo argumento es una variable lógica que me va a almacenar cuántos elementos. Y eso es lo que en definitiva voy a mostrar acá. ¿Bien? Entonces, si yo compilo, cuando deje de compartir esto, vamos por acá, miren. Vemos el ejemplo. ¿Dónde está? Acá. Vamos a ir por aquí. Entonces yo digo, miren chicos, acá va. Regla, ¿cuánto era? 1. Había puesto X. Acá, ¿qué me va a hacer? Se supone que para cada alumno que yo tenga en cursa, me va a decir, correspondiente, cuánto es la cantidad de materias que cursan. Entonces, vamos por acá. Dice, fíjense, X, la primera solución que me da es Juan. Y la cantidad de materias que está cursando es 3. Y está bien. Creo que son 3. Hay 3 alumnos que tienen 3 y hay 2 que tienen 2 materias.
Acá el backtracking se detiene, bueno, sigo, lo reanudo, para que me dé la otra. Segundo alumno es Ana, y la cantidad de materias que curse es 2. Se detuvo el backtracking, lo reanudo. Tercer solución, Pedro, y la cantidad de materias es 3. Vuelvo a reanudar. La cuarta solución es María, y la cantidad de materias es 2. Bueno, no se aparece otra cosa. Ahí está. Y esas creo que fueron todas. No sé si apreté algo raro ahí, creo que es una combinación. Pero fíjense que para cada reglita, que yo tengo acá planteado, básicamente me voy a mostrar para ese alumno cuántas materias de la variable lógica C tiene. ¿Bien? Venimos por acá. Y fíjense ya cómo van ustedes utilizando o van refiriendo a una listita en Prolog. El segundo dice, para un alumno determinado, ordenar de manera alfabética la lista de materias que cursó. No se ve, profe, el editor. Perdón. Perdón. Acá. Ahí vamos de vuelta. Este archivito se los voy a subir, chicos. Ahí. Dice, espero que ahora se vea. Dice, para un alumno determinado, ordenar de manera alfabética la lista de materias que cursó. Entonces, acá lo que va a hacer es lo siguiente. Yo digo, bueno, regla 2. Dice, para un alumno específico, yo acá lo voy a llamar X, al nombre del alumno, ordenar de manera alfabética la lista de materias que cursó. Yo tengo que ordenar de manera alfabética, en principio debería devolver la listita que tiene las materias ordenadas. Yo voy a poner acá L, que esa va a ser la listita, o vamos a poner LN, que es el nombre de la listita nueva que voy a generar y que van a tener las materias cursando ordenadas de manera alfabética. Entonces yo digo, bueno, bárbaro, tengo que tener el predicado cursa, digo, bueno, cursa, tengo X, que es el nombre del estudiante. El turno acá tampoco me importa, creo. No me importa. No, variable anónima. La listita sí, porque sobre esa lista la necesito tener ordenada, con lo cual necesito referirla acá. Y le puse L, ¿bien? Ahora bien, ¿cuál es el predicado que permite ordenarme elementos en una lista? Sort. Bien, sort. Entonces yo digo, bueno, sort tiene 2 argumentos. Va a tener la lista a partir del cual yo la voy a ordenar. Yo digo, ¿cuál voy a ordenar? A partir de esta, de L, de la que está acá, en curso. Vale. Entonces, coma, y fíjense que como segundo argumento yo tenía que estar devolviendo una lista nueva. Entonces acá LN. Fíjense que ese LN coincide con esto que lo que estoy mostrando. Es decir, para ese alumno en particular, supongamos Pedro, te va a devolver en LN la listita con las materias, pero ordenadas de manera alfabética. ¿Bien? Entonces, en este caso, fíjense que utilizamos el predicado sort. Primero, del cual yo quiero ordenar. ¿Bien? Es esta. Y como segundo argumento, el nombre de esa nueva lista, pero que claramente el efecto de aplicar el sort es que ya la ha previamente ordenado. Entonces, eso es lo que está mostrando acá como para cada alumno. Y veamos otro ejemplito, para que se lleven una idea cómo se ejecuta o cómo en realidad utilizar estos predicados en el cuerpo de una regla. Acá dice, informar todos los alumnos que cursan, este es fácil, todos los alumnos que cursan una determinada materia, no, este es fácil, vamos acá, no, este es sencillito, no tienen que usar ningún, sí, esta sí, entender cualquier cosa, sí, esta sí lo podemos usar. Vamos a ver si se dan cuenta que tenemos que usar. Pensé que era otra cosa, no, tienen que usar la lista. La 3, fíjense acá. Tenemos que informar los alumnos, que serían los estudiantes, X, de una determinada materia. Yo tengo que colocar seguramente acá una determinada materia. Por ejemplo, no sé, en M colocaré, no sé, álgebra, por ejemplo, no sé. Pero acá, básicamente, voy a tener que utilizar un predicado, a ver si se dan cuenta. Pero bueno, para poder saber quiénes son los estudiantes que cursan una determinada materia, yo tengo que hacer algo como esto. X es el nombre. El turno, acá concretamente, tampoco me importa mucho, pero sí me interesa la lista. ¿Por
¿Por qué? Porque en la lista tengo las materias, y yo tendría que estar filtrando los estudiantes que cursan una determinada materia. Bueno, ¿cuál sería el predicado que me permite determinar si una materia específica que yo le paso acá como argumento está contenido en la lista? Member. Bien, Víctor, muy bien, el member. El member, vamos con acá con member, esperen, ahí está, y ponemos member. Entonces, yo que quiero saber si S y M está contenido, ese valor de la materia, pues nombre de la materia, está contenido en la listita. Si eso está contenido en la lista, claramente me va a devolver todo esto un true. Es decir, si esto es true y esto es true, me va a devolver el nombre de este estudiante porque está o pertenece en esa determinada materia. Ahora bien, si esa materia, el member, te da false, claramente lo que impacta o el resultado que sería es que esa materia no la está cursando ese estudiante. Con lo cual, si esto es false, toda la conjunción esta falla, y eso ya no sería un resultado posible para Prolog. No lo va a mostrar. Bien, pues solamente muestra si esto es verdadero y a su vez si el member te da true. ¿Estamos? Entonces, si esa materia está contenida en la listita, listo, muestra la solución. Si esto te da falso, no muestra nada porque la conjunción, por el que esté el i, va a fallar. ¿Verdadero y falso? Entonces completo, entonces no lo muestra. ¿Bien? Gente, esto es lo que les quería mostrar como ejemplo. Está bien, ustedes vieron los predicados, pero el tema es cómo en realidad después, o que tengan una idea general, cómo aplicar eso. Y claramente, ¿cuándo van a poder usar estos predicados? Generalmente en los hechos, si hay algún argumento que manejan una listita, es muy probable que en alguna consigna tengan la necesidad de usar alguno de esos predicados que les estoy mostrando ahí. ¿Bien? Este archivito, como el otro del final, se los voy a subir también. Ahora no está visible, pero los voy a dejar visibles. ¿Bien? Voy a compilar aquí. Si lo compile cualquier lado. Compile aquí. Bien. Va. Bien. Ahora sí vamos a ver la última partecita. Esperen que donde me quede. Aquí. ¿No? Ya, ahí vamos a terminar. Bien. Ahora sí, gente, vamos a ver el último bloque. El último bloque vamos a ver no tengo una pregunta. Sí, ahí te lo paso. Dame un segundito, ahí lo paso. Lo copio y lo pego. Ah, voy a pasar por pedacitos porque este se retoca el chat y no te pasa todo. Un pedazo. Ahí va lo de la regla 1 y te paso lo de la regla 2. Después se lo subo, pero bueno, ahí no de nadie más. Ahí dejo de compartir y volver. Vamos por acá. Vamos al 1. Gente, recién lo que vimos fueron predicados que tienen el Prolog de manera directa y que permiten manejar una lista. Ahora bien, recursividad en la parte, miren, yo les soy sincera, en los parciales no se evalúa y se los he dicho siempre, esta parte no se evalúa. Pero eventualmente puede ser que en algún final haya alguna regla recursiva en el caso de que tengan que rendir final de materia, final la parte práctica. ¿Bien? Entonces, por eso hay que darlo, y no sé si en el TP, porque no lo manejo yo, fue práctico, deciden tomar recursión. ¿Bien? Ellos capaz que sí, pero sépanlo que en parcial práctico no van a tener reglas recursivas. Lo que sí van a tener recursivo y tienen que saber es en funcional. Funcional sí se evalúa recursión, acá no. Entonces yo esto lo doy también. ¿Bien? Voy a mostrar un par de ejemplos. Claramente la recursión, vuelvo a reiterar, es recursión en todos lados igual, tiene la misma mecánica de funcionamiento, lo que sí habría que atender a algunas otras cuestiones de sintácticas más que nada. ¿Bien? Yo siempre digo, la recursión es mucho más fácil verla desde el punto de vista de implementación, es más fácil el seguimiento en funcional, y en lógico como que cuesta un poquito más hacer algunas cosas. Ver la recursión con Prolog, ¿bien? Quizá por eso también no se evalúa la parte de práctica. Bien, gente. La recursión acá es algo muy importante. ¿Por qué? Porque acá en Prolog no tenemos construcciones iterativas. Entonces,
Si tenemos que hacer algo un poquito más sofisticado con una lista, y bueno, no me va a quedar otra que hacer una regla en términos recursivos, ¿bien? Acá uno dice, bueno, ¿cómo en realidad me doy cuenta de una regla recursiva? Y simple, si la regla es parte de lo que vos estás necesitando conocer y saber un determinado nombre, y ese nombre aparece en el cuerpo de la regla, estás de alguna manera definiendo algo, una regla, en términos recursivos. Acá es lo mismo que en cualquier otro lado, que en Python, que en todos los lenguajes que soportan recursividad. Tienes que tener un caso base, que es el caso conocido, el caso más simple, que es el que te va a permitir detener la recursión, y este es el caso recursivo, que es el que justamente va llamando, pero fíjense que el caso recursivo se va a ir descomponiendo en cada llamada hasta llegar al caso base. Eso es lo deseable, ¿bien? Valga la aclaración, si supongan que en algún momento les toman alguna regla recursiva, mayormente es aplicado al lista, como decimos con funcional, vuelvo a reiterar, esto no es final, ¿bien? Vamos a ver un par de ejemplos de recursión, y acá tenemos lo bueno que tenemos, la ganancia que tenemos de esto, que tenemos muchas cuestiones que ya sabemos de cómo en realidad manejamos recursión con funcional, que también algunas cuestiones son similares. Así como en funcional tenemos que definir dos funciones para hacer algo en términos recursivos, una que refleje el caso base y otro que refleje el caso recursivo, acá va a pasar lo mismo. Actualmente cuando uno define recursión debería estar teniendo dos reglas. La primera regla que define el caso de corte, el caso base, y otra regla que claramente es la que se expresa en términos de recursión. Acá pasa lo mismo. Fíjense acá. Yo, por ejemplo, yo digo, mire, yo quiero mostrar todos los elementos de una lista. Vos te vas al Python, y si te hace falta usar recursión, y usas un for, se terminó, se acabó la historia. Pero ¿qué pasa en los lenguajes de la vertiente declarativa? Vos no tenés for, no tenés while, no tenés estructuras iterativas, pero el único mecanismo de iteración es la recursión. Ahora bien, ¿tengo algún predicado que demuestre todos los elementos de una lista? No. Bueno, claramente, si no tengo un predicado que hace esa cosa, bueno, voy a tener que hacer algo, o definir reglas en términos de recursos. Si yo quiero mostrar los elementos de una lista, ¿qué puedo hacer? Yo digo, bueno, mira, yo tengo que pararme siempre, como les decía recién hace poco, como no funciona, digo, bueno, ¿cuál es el caso más simple en el tema de una lista? Mira, pararme siempre en el caso más conocido y el más simple, que es el caso de la lista vacía. Si yo tengo una lista vacía y tengo que mostrar los elementos, claramente no voy a mostrar nada. ¿Por qué? Porque la lista está vacía. Entonces, fíjense acá, ese predicado, bien, lista, yo le paso una listita vacía, pongo punto, digo, punto significa, corto ahí, no muestro nada porque en realidad mi lista está vacía. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa si la lista en realidad que yo estoy pasando como argumento es una listita que tiene elementos? Que es el caso más complejo, digamos. Entonces, fíjense que en ese caso, gente, vamos a tener que utilizar en la implementación de la función su notación recursiva, como vimos en funcional, esto de cabeza y cola. Lo único acá distinto, chicos, es que en realidad, sintácticamente es diferente. No es entre paréntesis, corchete, no tenemos los dos puntitos, sino esto, y las variables que definen cabeza y cola son con mayúscula, mientras que en funcional en minúscula, pero conceptualmente es la misma cosa. Uno dice, bueno, ¿qué hago acá? Fíjense lo que hace acá. Acá lo que está haciendo es, lo que hace es mostrar o visualizar por consola la cabeza de la lista. Después hace un salto de línea y después se vuelve a llamar en forma recursiva. Fíjense que cuando se llama en forma recursiva, XS está pasando en una lista. Pero la lista que le estoy pasando acá, que es la cola en sí, ¿bien? Siempre es con un elemento menos. Entonces, se supone que cuando yo voy a ir invocando esto, siempre se va a llamar un elemento menos hasta que en algún momento llegue el caso de la lista vacía. Que es tiene sentido, digamos, la idea es que lleguemos ahí. Entonces, cuando yo llego acá, en principio no debería mostrarme nada. ¿Cómo se ejecutaría eso? Fíjense, si yo tengo, esta es mi caso base y este es mi caso recursivo, la regla donde tiene la recursión y la regla que es recursiva. Fíjense que se está llamando de manera recursiva acá, ¿bien? Entonces digo, bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, funciona como funciona la recursividad en cualquier otro lenguaje. La cosa es así, si yo paso una lista, y esa listita claramente es una lista no vacía, lo que va a hacer Prolog es decir, mira, se unifica esta
con esta no, porque en realidad acá estoy esperando una lista vacía. Yo le estoy pasando una lista de elementos. Y encima, una lista de elementos. O sea, con esto no unifica, no empareja. Entonces, bueno, dice, me vengo acá, a ver si con esta definición puedo emparejar. Entonces dice, lista, mismo nombre, definición de una lista no vacía, de cabeza y cola, y esto es una lista vacía. Entonces, esto es lo que se va a ejecutar de acá para acá. Entonces yo digo, bueno, en esta lista dice write X. De esa listita que yo le estoy pasando acá, fíjense, lo que se va a mostrar es la cabeza. ¿Y la cabeza cuál es? El 1. Bueno, hace un write que lo va a mostrar. Pero ¿qué pasa? Hace un salto de línea y después vuelve a activarse lista. Y en realidad la cola, ¿qué sería? Mirá, va a ser el 2 y el 3. Tiene esos elementos. Bárbaro, aquí. Entonces yo digo listita, 2, 3. ¿Qué va a pasar? Vuelve a hacer lo mismo. Che, mira, ¿con quién empareja? ¿Con esta o con esta? La lista esta es una lista no vacía. Por lo cual, con esta definición nunca va a emparejar porque acá espera una lista vacía. Entonces empareja con esta y como encaja con esa, ejecuta esta regla. Entonces dice, mira, de esa listita que tiene un elemento menos, ¿qué hace? Write de la cabeza. Muestra ese elemento de ahí. Bárbaro. Después hace un salto de línea y dice, lista XS. ¿Cuál es la cola? Y mira, la cola tiene un solo elemento, es el 3. Pero es una lista no vacía. Bueno, bien. Dice, ¿con quién empareja? ¿Con esto o con esto? Bueno, claramente aplica la regla 2, porque es la de lista no vacía. Yo acá tengo una lista no vacía. Write X. De esa listita que tiene un elemento, fíjense, lo va a mostrar con write. Hace un salto de línea, dice lista XS. Y bueno, ¿cuál es la cola de esa listita? El 3 emparejó con la cabeza, pero acá la cola es la lista vacía. Entonces, cuando yo vengo acá y vuelvo a invocar, esto va a emparejar con acá, que es el caso base, porque fíjense que acá espera la lista vacía. Cuando espera la lista vacía, automáticamente ahí se provoca el corte. Entonces yo corto ahí y automáticamente el proceso recursivo se detuvo. Concretamente, ¿qué mostré? Y bueno, mostré primero el 1, después mostré el 2 y finalmente mostré el 3. ¿Bien? Uno, si se fija, esto es muy similar, conceptualmente muchas cosas como vimos en funcionar. Lo que pasa es que parados en este paradigma, lo que hay que atender es a la sintaxis nueva que estamos incorporando, que es la sintaxis de Prolog. ¿Bien? Eso sería un caso sencillo de cómo implementar recursión para, por ejemplo, visualizar elementos de una lista. Hay algo que es muy habitual, chicos, que voy a mostrar este otro ejemplo, es cuando uno, con recursión, tiene que hacer conteo o acumulación. Uno dirá, bueno, ¿para qué hago esto? ¿Qué me gasto en hacer esto? Si en realidad tengo el len, que me dice la cantidad de elementos de una lista. Seguramente el predicado len, por detrás, bambalinas, tienen implementado una regla recursiva, que también hace esto mismo que vamos a ver ahora. Pero más que nada lo que quiero es que conozcan cómo es el funcionamiento cuando hay que hacer un conteo y hay que aplicar recursión en Prolog. Y acá va a pasar lo mismo, ¿bien? Fíjense que en este caso lo que yo quiero es contar la cantidad de elementos de manera recursiva sin usar el len. Bien, yo sé que el len también me lo va a hacer, y más fácil y más rápido, pero bueno, quiero invertir tiempo y quiero aplicar esto. Para eso vamos a tener que hacer lo mismo. Me tengo que parar siempre en el caso base. Yo digo, bueno, a ver, ¿dónde parto? Y bueno, lo más fácil es con una lista de partir del caso de la lista vacía. Yo tengo que saber la cantidad de elementos. Yo sé que si tengo una lista vacía, la cantidad de elementos es 0, con lo que conozco. Entonces fíjense que acá le estoy pasando la lista vacía, y como en realidad ya sé que si estoy pasando la lista vacía, la cantidad de elementos es 0. Y ahí es mi caso base, el caso que conozco de antemano. Ahora bien, ¿qué pasa si yo en realidad le estoy pasando una lista que tiene elementos? Una lista no vacía. Y bueno, esto en realidad tengo que pasar la notación de cabeza y cola, y fíjense que esa variable lógica va a tener, en definitiva, finalmente, cuántos elementos tiene esa lista que yo estoy pasando. Y uno dirá, bueno, pero en realidad acá lo que me está llamando la atención, ¿por qué a la cabeza de la lista no me está referenciando con nada? Fíjense que uso variable anónima. ¿Por qué? Porque se supone que para poder sacar la cantidad de elementos sería la cantidad de elementos de la cola más un elemento más, que es
la cabeza de la lista. Por eso en este caso, la cola, en realidad, perdón, la cabeza no lo estoy referenciando con nada. Digo, bueno, es variable anónima. Y yo sé que para poder hacer ese calculito, es la cantidad de elementos igual a la cola, la cantidad de elementos que tenga la cola, más un valor más. Ese 1 más es lo que en realidad sería o representa la cabeza de ese elemento. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Y la cosa viene así. Vamos al caso más interesante, que es cuando tiene la lista de elementos. Si yo le paso una lista vacía, yo tengo acá, digo, bueno, de esa lista vacía, guárdame acá cuántos elementos tiene. Y esa activación va a unificar con esta regla de acá. Lista vacía, y en C unifica con 0 y devuelve 0. Es muy fácil. Pero el caso más interesante para hacer el seguimiento es qué pasa cuando en realidad tengo una listita que tiene elementos, una lista no vacía. Entonces lo que hacemos claramente va a aplicar seguramente no esta regla, sino esta. Entonces yo lo que tengo que decir es decir, bueno, supongamos que yo le pasé esta listita, 3, 6, 9. Va a unificar claramente con la segunda regla. Entonces yo digo, longitud dice, XS, C1. ¿Qué es el XS? El XS es la cola, y la cola de esa listita, ¿cuál es? Es 6, 9. Estoy pasando acá. C1. En realidad yo acá quiero saber esto, y en realidad no tengo manera de saber cuál es la cantidad de elementos de esa lista con 2. Yo lo único que sé, que conozco, que si es una lista vacía, su valor es 0. Pero si la lista tiene cualquier otro valor, que no sea algo no vacío, en realidad no tengo manera de saber. Entonces, ante esta situación, fíjense que este pedacito no se resuelve. Vuelve a activarse nuevamente la regla. ¿Y cuál regla se va a aplicar? Por ser una lista no vacía, se aplica el segundo, la definición de la lista no vacía. Entonces digo, bueno, a ver, veamos acá. Longitud de XS. ¿Cuál sería en realidad acá la cola? Mira, la cabeza es el 6. Está bien que acá no me interesa, pero es el 6. Y la cola es el 9. Entonces yo pongo este 9, y se supone que en la variable C1, temporalmente voy a guardar cuántos elementos tiene esa lista. Yo, una pregunta. ¿Tengo manera de saber de manera rápida y directa la cantidad de elementos así, con esa definición? No. Yo lo único que sé, de lo que me programé, que sí, la lista es vacía, yo puedo tener su valor, pero cualquier otra situación no tengo forma de saberlo. Entonces esto se vuelve a ejecutar otra vez y aplica la regla 2. ¿Por qué? Porque esta listita es la lista no vacía. Vengo por acá. Yo digo, si tengo que acá colocar, dice longitud de la cola. El 9 es la cabeza, y la cola es la lista vacía. Entonces yo estoy llegando al caso de la lista vacía, y fíjense que ahora, si yo llego al caso de la lista vacía, ¿qué se va a aplicar? O sea, en realidad se va a aplicar la regla 1. Entonces yo digo, si la lista es vacía, yo puedo saber que el valor de la variable C1 es 0. Porque es lo que conozco, lo que yo definí acá, el caso de base que conozco de antemano. Entonces, ante la situación de llegar a la lista vacía, sé que ese variable C1 vale 0. Si eso vale 0, yo recién estoy en condición de poder resolver lo que está de acá para acá. Todo lo que quedó pendiente, fíjense, esta llamada, esto no lo resolví, tampoco se pudo resolver, tampoco se pudo resolver. Pero cuando llego acá a la cima de la fila, del stack segment, dice, mira, si la lista es vacía, yo sé que ese valor es 0. Ah, bien. Ese valor era C1. Bueno, entonces yo digo, C1 vale 0. Bien, en este caso acá. C1 vale 0. Más un valor que tengo acá, 0 más 1, 1. Eso que logré resolver, digo, bueno, esto se resolvió. Esto se libera de memoria. Es una copia que tengo. Bueno, listo. Ese 1 que yo tengo acá va a venir acá. Entonces yo digo, como quedó pendiente de resolver ese pedacito que no se pudo resolver por ahora, digo, bueno, necesito resolverlo. El 1 más 1 es 2. Entonces se va a guardar el 0. Esto se pudo resolver, se va a liberar de memoria. Ese 2 que está acá, viene para acá. Dice 2 más 1, 3. Se puede resolver, resolvió hasta lo último, y como no tengo más nada pendiente para resolver, finalmente lo que devuelve esa regla es el 3. Entonces fíjense acá que a medida que se va llamando de manera recursiva, lo primero que hace, todo lo que está acá, yo no lo puedo resolver.
¿Y hasta dónde no lo puedo resolver? Hasta que llegue el caso base. Cuando llegue el caso base, recién ahí voy a poder obtener un valor, y con ese valor puedo resolver este pedacito de acá. Una vez que yo logre resolver todo un pedacito, o todo en un pedacito, sino una copia de esa regla que ahí afiliada en memoria, ahí eso se libera. Y ese valor se retorna para arriba. Es el que hace vuelta atrás. ¿Bien? Como hace recursión, voy apilando, esta sería la cima de la pila acá, cuando llego al caso base, y cuando voy empezando a resolver, voy a ir liberando de memoria, y voy empezando a resolver todo aquello que quedó pendiente. Lo que quedó pendiente es resolver esto. Una vez que resuelve esto, esto se libera y el valor sube hacia arriba. Esto no lo tenía resuelto, se vuelve a resolver, y lo mismo que esto, una vez que se resuelve, se vuelve para arriba. ¿Bien? De esta manera, ustedes, de alguna forma, acá están planteando algo en términos recursivos. Si ustedes se fijan, gente, esto es lo mismo en todos los lenguajes. La recursión no cambia, simplemente de la misma manera. La copia de cada una de estas llamaditas, está acá, también se hace en memoria. Llega al caso base, que este sería la cima de la pila, digamos, y una vez que yo empiezo a resolver cada una de esas copias, se va liberando de memoria y el valor es, de alguna manera, alojado, no alojado, sino, no me sale la palabra, ese valor es, de alguna manera, retornado, y salió a la llamadita que quedó pendiente. Si esta se libera, la que queda ahora en la cima de la pila es esta. Bueno, intenta resolver este pedacito. Resuelve, se libera. Eso retornado lo lanzo a la última llamada que había quedado pendiente de la pila, que es esta. Resuelve esto, se libera esto, tira para arriba el valor, puedo resolver esto. Se resolvió, se libera de memoria, y finalmente va a mostrar el valor 3. Uno dice, oh, pero profe, ¿qué me hace tanto lío con esto si en realidad ya tengo el len que me lo hace? Fíjense que el predicado len, seguro internamente, debe tener una regla, algo de este estilo, que haga esto. La idea es, no todo cubre predicados que hay en prolog, no todo. Hay ciertas cuestiones que son como más en detalle, donde yo tengo que gestionar una lista que claramente no llegamos tanto así. Si eventualmente se les llegase a pedir en un final algo de hacer algo con recursión, va a ser algo simple, sencillo, como un conteo, una acumulación, no más de eso. Pero lo que voy es, si bien Prolog tiene ciertos predicados para gestionar lista, para poder sumar, para saber la cantidad de elementos, saber si un elemento está contenido en una lista, hay ciertas cuestiones que están bastante piolas, pero hay ciertas otras que no las cubren todos los predicados. En donde en realidad ahí sí no me va a quedar muchas otras opciones en donde voy a tener que definir una serie de reglas, una que define el caso base y otro caso recursivo, para poder resolver. ¿Bien? Entonces, la idea es, hay muchas cuestiones que son similares a lo que veían viendo de funcional. La recursiva, vuelvo a reiterar, como estrategia de resolución de problemas y cómo funciona detrás de bambalina, es lo mismo que en Python, que acá, que en funcional, eso no cambia. Lo que sí claramente cambia, obviamente, y que es diferente la manera en que estamos viendo, es la parte de implementación. Teniendo en cuenta la sintaxis del lenguaje que estamos aprendiendo. ¿Bien? Lo que más que nada me interesa de esta clase que hoy gente se lleve, es el tema de los predicados de las listas, y los predicados que vienen predefinidos. Vuelvo a reiterar, no son todos esos los predicados, hay muchos otros predicados más, ¿bien? Pero la idea es que con estos predicados que ustedes conocen, básicamente son los con los cuales nos vamos a mover mayormente. Es decir, que si ustedes en algún predicado tienen alguna listita, es muy probable que les vayan a hacer usar o el member, o el sort, o probablemente el final seguro, segurísimo, pero digamos, alguno de esos. Nunca se les va a dar, por lo menos a nivel de evaluación, que hagan alguna regla recursiva. Quizá los que han visto ya recursión y que ya han practicado más con funcional, es como que la sintaxis del funcional es mucho más sencillo o un poco más simple que esto implementado en Prolog. Pero tiene que ver con la sintaxis, no tiene que ver con el mecanismo en sí de la recursión, porque el mecanismo de recursión es exactamente igual en todos lados. Funciona de la misma manera esa estrategia de resolución. ¿Bien? Así que esa es un poco la idea de mostrarles algunos ejemplos de cómo aplicar recursión con lista. Vuelvo a reiterar, si eventualmente en un examen final se llegase a tocar el paradigma lógico con él, y les llega a tomar alguna consigna donde tenga recursión, tampoco la regla que nos vamos a hacer algo muy complejo.
es algo sencillo, ¿bien? Pero vuelvo a reiterar, no siempre en los finales salen todos los paradigmas. A veces, si toman objeto, toman todo objeto, porque objeto es largo de codificar, o a veces suelen haber exámenes finales donde tenemos los dos paradigmas, o a veces no. A veces tenés el paradigma lógico y tenés 4 o 5 consignas con lógico, o tenés solo funcional y tenés 4 o 5 consignas. Pero vuelvo a reiterar, si hay algo que eventualmente puede llegar a aparecer de recursión con esto, es en los finales, y no siempre, ¿bien? Entonces, eso está bueno. Yo no sé con los profes, en mi práctico, si después los TP, eso se va a evaluar, si ellos lo van a evaluar, pero en los parciales quédense tranquilos que por lo menos esto, controlón no. Si en funcional va a ser evaluado. De hecho, se les explicita en dónde se pide recursión. ¿Bien? Tiene que ser con recursión, por más simple que sea, por más que haya una función que lo haga, ustedes lo van a tener que expresar en términos recursivos. ¿Bien? Los ejemplos que yo les mostré, gente, esos que les di esos ejemplos que yo les mostré, el del Final y el de las listas, se los voy a también pasar por el aula virtual, se los voy a en realidad subir, porque no están subidos, para que ustedes también los puedan tener. Y otra cuestión, gente, recuerden que a partir de la semana que viene, el cuestionario, el horario cambió, lo he puesto 2:30, ya empezamos la semana que viene con unidad, la última unidad de la materia, que es la unidad 6, y esa por lo general es más cortita porque no tenemos un lenguaje asociado, sino más bien son cuestiones de conceptuales, de todas las cosas que fuimos viendo en los distintos paradigmas, entonces eso me lleva menos tiempo, por ahí cuando tengo que mostrar ejemplos y demás. Entonces por eso lo he puesto en ese horario. Eventualmente, si llegamos a terminar, si pónganse unos minutos antes, no importa, yo se los dejo para repaso, y a las 6:30 el horario lo voy a respetar, ¿bien? No lo voy a cambiar por más que si llegamos a terminar un ratito antes, ¿bien? Gente, respecto a lo que hemos visto ahora, o si tienen alguna pregunta de este tema, no sé si alguien quiere preguntar algo. ¿No? No, profe. ¿No? Ya están. ¿Alguien sabe qué pasó con el móvil? Debe haber pasado algo medio raro, porque si en todos lados se bajó, debe haber estado pasando algo raro en algún sector de la ciudad. Espero que no sea en Ciudad Universitaria, que tengo que hago con un enemigo. Que me digan, no, señora. No, pero no sé, varios, lo que dice PEC, dice varios los Algarrobos, la Luisita, las Marías, Rocío del Sur, los Mimbres, Country los Mimbres, Country las Moras, Quintas de Italia, Ciudad Obispo Angelelli, Villa Rivadavia, Zona Rural Camino a San Antonio, Residencial, San Antonio e Inaudi, restricción de servicio en forma parcial por conductor de media tensión cortada. Eso de verdad. Son muchos barrios que se han quedado sin luz. Bueno, zafamos que nos quedemos sin luz. Y que no me quede sin luz yo, porque si ahí estoy en problema. Bueno, gente, si no hay ninguna otra pregunta, bien, yo lo único que me quedo como en deuda, en un ratito más tarde, pues ahora como y salgo a alguna mejor, me voy a poner esos archivitos, así ya les queda como material de estudio. Cualquier cosa que tengan para preguntar, ustedes siempre me contactan por mensajería privada porque es lo más fácil que yo veo, ¿bien? Por otra vía por ahí, o me entra como spam y no lo estoy viendo, ¿vamos? Bueno, gente, si no hay otra pregunta, dejamos acá. No, no hay ninguna otra pregunta, profe. Bueno, gente, vale, están repodidos. Me quedo a comer, dice, bueno.